¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Esther Palomera, Sara Santaolalla, Manu Levin, Marisol Hernández, José Trigueros y Gloria Marcos. Y ojo porque hay novedades porque coincidían. Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya coincidían en una maniobra en el Congreso para que se votara que acabe ya este gobierno. Lo que pasa es que en la mesa la mayoría del PSOE y de Sumar lo han tumbado. Lo han tumbado y hay un cabreo monumental. El Partido Popular, que sí, mentirosos, corruptos, cobardes. Esther Muñoz acaba de comparecer con este enfado. Se ha enfadado. Se ha enfadado. Que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. Es de un cinismo, de una hipocresía y de una cobardía completamente absoluta. Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles. Y acredita otra cosa, y es que tienen miedo. Y esto porque, vamos a ver, Sara Santaolalla, PP, Junts y Vox coincidían. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Querían que se acabe ya este gobierno? Compañeros de cama tan extraños, Vox y los nacionalistas catalanes. No, no son tan extraños, pero yo me pregunto, si son todas estas cosas, ¿por qué no presentan una moción de censura? ¿Por qué no presentan una moción de censura que puedan sacar adelante y acabar con el gobierno? Porque la señora Esther Muñoz decía esta mañana que tenía validez, que esto era igual que una moción de censura y nada más lejos de la realidad. Yo creo que aquí están más juntos que nunca. Junts, Partido Popular y Vox siempre tuvieron el mismo camino y la misma dirección. Lo que pasa que hablar en Cataluña sobre la extrema derecha no es lo mismo que aquí en Madrid. Si los catalanes supiesen el trabajo que desarrolla su portavoz, la portavoz de Junts, aquí a lo mejor no la votarían tanto. La realidad es que el Partido Popular, Junts y Vox acabarán juntos, no sé si gobernando, no sé si acabando con el gobierno, pero sí poniéndose de acuerdo. Bueno, lo cierto es que curiosamente en Vox han dicho hoy, y ojo, que la operación partía de una coincidencia Partido Popular y Junts per Catalunya. Pero en Vox dicen lo que haga falta, con tal de que caiga el gobierno. Vox, Pepa Millán. Echar al gobierno, sin más, con lo cual en lo que esté en nuestra mano vamos a hacer todo lo posible por echarles. Y ahí detrás Figaredo, sin gafas pero atento a la jugada. ¿Qué está ocurriendo aquí, Palomera? Porque coincidían Partido Popular, Junts y Vox. Y tan enfadada hemos visto a Esther Muñoz, mentirosos, corruptos, cobardes, porque claro, hay una mayoría PSOE Sumar que lo ha tumbado. Esther Palomera, José Trigueros, ¿qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Esther Muñoz ha hecho una exhibición de verbo ágil, como hace habitualmente, y de insulto recurrente. Pero dicho esto, yo creo que esto pertenece a un juego de fuego de artificio. Quiero decir, porque el Congreso vote o inste al Gobierno a disolver las Cortes es un ejercicio baldío. Son fuegos de artificio. Solamente hay dos formas, de acuerdo a la Constitución, para cambiar al Gobierno. Una es con una convocatoria electoral, cuya atribución solamente le corresponde al presidente del Gobierno, y la otra es, como ha dicho Sara, la presentación de una moción de censura. Por lo tanto, si el Partido Popular, Vox y Junts están de acuerdo en que hay que cambiar al Gobierno, que utilicen la fórmula constitucional que tienen a su alcance, que es impulsar una moción de censura. Y entonces se acabaría toda esta sarta de, no sé cómo calificarlo, de escenografía inútil, ¿no? Porque todo lo que hacen es inútil. Pero esto era filibusterismo político. Sí. José Trigueros, ¿qué te parece esta coincidencia Partido Popular, Junts per Catalunya y Vox? Bueno, la verdad es que son las derechas, que siempre han sido derechas, y Junts, el problema que tiene ahora mismo es que tiene Alianza de Cataluña detrás de ellos en Cataluña, y la verdad es que tiene que desmarcarse del gobierno que ha estado apoyando durante toda la legislatura. Y es por eso este juego que están haciendo, que saben que es inútil, que son fuegos de artificio, pero acercarse un poquito más a la derecha de lo que ahora está haciendo hasta ahora. Y efectivamente estoy de acuerdo, las formas de acabar con la legislatura es una moción de censura, pero yo insisto, una moción de censura para convocar elecciones no va a adelantar mucho las elecciones, porque insisto, si las elecciones se van a convocar en el año 2027, como en el mes de mayo, digamos, o el mes de junio, pues ¿qué vamos a hacer? Que las elecciones en vez de en mayo sean en febrero, en marzo. En mayo no. Bueno, en septiembre, en julio, pero bueno, a mediados del año. Pero ¿qué vamos a adelantar en una moción de censura? Primero tiene que plantearse, tiene que ganarse, tiene que formarse un gobierno. Luego, después, para volver a convocar elecciones, yo creo que esto de la moción de censura en septiembre se va a acabar. Vamos a estar en otro juego de artificio que van a ser decir, bueno, vamos a prepararnos para las elecciones generales. Cuanto antes se hagan, va a decir a la derecha que sea mucho mejor, y Pedro Sánchez va a mantener, bajo mi punto de vista, hasta el último día las convocatorias de elecciones, porque al Partido Socialista le interesa convocarlo lo más tarde posible, porque con la que está cayendo al Partido Socialista no le convendría bajo ningún punto de vista. Sí, pero yo insisto, en el día de hoy hemos visto una coincidencia. Claro. PP, Junts y Vox. Y encima la tumba una mayoría de PSOE y Sumar, y se han enfadado y mucho. Ojo, porque era también el partido de Puigdemont el que estaba por la labor, lo ha dicho así el diputado Cruzet, decía esto. Son las derechas.
No està parlada amb el Partit Popular per a circumstàncies són prou excepcionals perquè ja s'hagi de donar d'una manera definitiva la veu als ciutadans. Y luego quiero preguntar aquí, había un bulo cuando ha dicho Esther Muñoz, si salía adelante esta jugada tiene que convocar elecciones. ¿Obligaba a eso si salía esto? claro, Bueno, pues ahora me lo verificáis. Esther Muñoz hoy, soltando un bulo. Mentido, como la catedral de Burgos el bulo. Y porque estas cámaras se disuelvan y se convoquen elecciones generales. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales. Es que hay que convocar elecciones generales, se perdía la moción. Falso. Verificamos. Falso, completamente falso. Una moción parlamentaria no tiene ninguna vinculación, ningún efecto jurídico. Es una declaración de intenciones en las que se insta al gobierno, pero que son brindis al sol. Las mociones, las proposiciones no de ley y tantas fórmulas parlamentarias que no tienen ninguna consecuencia jurídica. Bueno, vamos a ver Congreso, vamos a buscar la última hora, Pilar Díaz de Aguilar, porque, ojo, hay movimiento. La mayoría del gobierno ha tumbado lo que era el propósito de, insistimos, Junts per Catalunya, Vox y Partido Popular. Y Pilar, eso se ha tumbado. Eso es lo que ha ocurrido con la mesa. La mayoría de la mesa del Congreso. Pilar, cuéntanos, Congreso, última hora. Pues sí, Jesús, PSOE y Sumar han tumbado esa enmienda que no era vinculante, pero que sí habría provocado que los socios del Gobierno tuvieran que posicionarse. Según la mesa del Congreso, la convocatoria de elecciones es exclusiva de la presidencia del Gobierno. Finalmente no va a haber votación el jueves, pero el movimiento por parte de Junts y del Partido Popular de hoy es un paso más para redoblar la presión sobre el Ejecutivo. La semana antes de que Sánchez comparezca en el Congreso, el Partido Popular ha amenazado incluso con tomar acciones legales ante la decisión de la mesa. Gloria Marcos, ¿ante qué estamos? Esta coincidencia de hoy, esta operación Partido Popular, Junts, Vox y muy enfadada Esther Muñoz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde vamos? Era una actuación de filibusterismo político, porque esto se trataba de una moción subsiguiente a una solicitud de comparecencia, de interpelación, perdón. Entonces, es la mesa la que tiene que decir si vale o no hacerle a eso una moción, por tanto, lo pueden recurrir como quieran. Ahora bien, políticamente, lo que significa es que el Partido Popular está instando, y yo creo que toda la conjunción de cuestiones judiciales que han de manera de casi conjunción astral están encima de la mesa esta semana, es para instar a que tanto Junts como el PNV deje solo al gobierno del señor Sánchez. Si no les funciona, después del verano habrá un procedimiento contra el Partido Socialista y si ese tampoco funciona, ya directamente contra Pedro Sánchez. Entonces entiendo que es una maniobra política y en ese sentido, bueno, pues hay una conjunción. Junts da un paso más, pero además no teniendo en cuenta los pelos en la gatera que se deja el Partido Socialista con la amnistía. Hay que recordar que hace una semana estábamos comentando cómo Puigdemont abría las puertas de su casa a Alberto Núñez Feijóo, cómo ese regalo y ese regalo envenenado de ven aquí, negociemos. Es decir, es que el escenario político y el tablero político no ha cambiado tanto. Junts es un partido de derecha, es de derecha catalana. Y además, lo que le pasa a Junts es que le da vergüenza contar que puede estar de acuerdo con la extrema derecha, mientras por la otra parte le está comiendo la tostada Alianza Catalana en Cataluña. Entonces Junts tiene esa doble forma y esa doble vara de aquí no somos muy madridistas ni muy españoles y luego en Cataluña contamos lo contrario, cuando la intimidad está mucho más cerca de Vox y del PP que nadie. Bueno, vamos a ver, María Molero, dice Rufián que al final van a acabar poniéndose de acuerdo Vox, el partido de Puigdemont y el Partido Popular. Cuéntanos, María Molero. Sí, Gabriel Rufián, a través de su cuenta de X, ha dicho esto. Entiendo que si Junts y PP pactan una enmienda que Vox votará para acabar con el gobierno, también Junts y Partido Popular pactarán una moción de censura que Vox votará para acabar con el gobierno. Es decir, dice Rufián, Feijóo, Abascal y Puigdemont. Eso ha asegurado Gabriel Rufián en sus redes sociales sobre esta enmienda de Junts y el Partido Popular. Manu Levin, Marisol, vamos a ver, yo os pregunto, pero supuestamente a la derecha no le parecía tan mal los nacionalistas del partido de Puigdemont, herederos de Pujol y todo esto, ¿cómo era? Manu, Derrota que roja se decía hace muchos años. Ya es, sí. Pero bueno. Bueno, esto de Rufián, el tuit que hemos puesto en pantalla, yo creo que ahí Rufián está siendo irónico y está pinchando a la derecha, animándoles, digamos, a que presenten una moción de censura. Yo dudo que eso vaya a suceder, pero sí lo que se está evidenciando es que el apoyo de Junts al gobierno es un apoyo poco fiable, es un apoyo débil, porque efectivamente Junts es un partido de derechas y el único
motivo por el que no le dio el gobierno a Feijóo fue por las cicatrices que dejó el proceso en España, porque al final las diferentes derechas del Estado sumaron una mayoría parlamentaria en las últimas elecciones, eso es así, pero no pueden gobernar porque no pueden pactar entre sí, y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero tarde o temprano lo van a terminar arreglando, que es un poco lo que señala Rufián. Tarde o temprano volverán a pactar y ya está viendo conatos, porque esta no es la primera votación que hay en el Congreso donde coincide Junts con la derecha española. Yo, de todas maneras, pienso que el gobierno, si quiere continuar y quiere revalidar, lo que tiene que mirar no es tanto los problemas que tiene la aritmética parlamentaria, sino los problemas que hay fuera, los problemas que tiene la gente fuera, y atreverse, por ejemplo, a resolver la crisis de vivienda. Si el gobierno resuelve la crisis de vivienda, gobierna hasta 2050, quiera Junts o no. Bueno, Patxi López, hay un elemento más. Marisol, te pregunto, porque acaba de decir él en el Congreso, es un acto de cobardía lo que pretendían las derechas. Patxi López. El acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma. Pero claro, vamos a ver, yo, Marisol Santaolalla, os pregunto, yo creía que supuestamente entre el Partido Popular y Vox, respecto a Junts, fatal, decían que querían romper España y todo esto, pero ahora ¿cómo coinciden? A ver, Marisol. Bueno, yo creo que llevan coincidiendo ya mucho tiempo, ¿no? La legislatura ha dependido de Junts y ha sido esa la gran rareza, como decía Manu, como decía Sara antes, es que Junts es un partido de derechas y eso es lo que ha provocado tanta tensión durante estos años. O sea, que esté ahí Junts, a mí no me parece tan raro. Desde que rompieron relaciones con el PSOE han ido en muchas votaciones juntos. Yo creo que no se van a atrever, que no están dispuestos a firmar la moción de censura, pero me parece legítimo intentar una votación a través de esta moción, porque lo comentaba también antes Esther, es que no conduce a ningún sitio, no es vinculante, es una moción como muchas de las mociones que se votan cada semana en el Congreso. Entonces no entiendo tampoco el terror que le ha producido al Gobierno esta votación y el hecho de pararlo en la mesa, cuando es verdad que Junts ya presentó una proposición no de ley en la que se instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza y no se tumbó en ningún momento. O sea, me parece que el Gobierno ha estado muy nervioso a la hora de resolver el tema. Pero que hay aquí una operación de las derechas para que caiga el gobierno cuanto antes, decía muy nervioso el gobierno, puede ser que el gobierno también tiene una mayoría y la ha utilizado. Yo creo que aquí no hay una rareza ideológica, hay una rareza política. Es decir, ideológicamente Junts está más cerca del Partido Popular y de Vox, sí, pero son esos mismos partidos que han dicho, Puigdemont a prisión, vamos a llevar los tanques, hay que ilegalizar el partido de Junts. Son los mismos que han votado en contra de que Junts existiese como partido. La extrema derecha quiere ilegalizar. Es verdad. La extrema derecha dice que no hay que hablar catalán en Cataluña. Pero dices que está más cerca Junts de Vox y el PP. Ideológicamente sí, el problema es... ¿Por qué? es... ¿Qué te basas? En sus políticas, no hace falta ser un lince. Los tres tienen, mira, fíjate, a los tres les mueve el mismo patrón: prioridad nacional, desmantelar servicios públicos, esa política entre racista y machista que se mueven algunos, el rentismo por las viviendas, las políticas de vivienda, en vez de pensar en el inquilino que está perseguido por un fondo buitre, no, vamos a defender al propietario y al fondo buitre. Es decir, yo creo que no hace falta ser un gran seguidor de la política nacional, simplemente se ve de lejos. Pero la realidad es que la rareza está en la sumisión, en cómo Junts es capaz de pactar con los mismos partidos que querrían verles en la cárcel y verles ilegalizados, y cómo el Partido Popular y Vox son capaces de pactar con los mismos partidos que querrían ver en la cárcel. ¿Cómo es posible que lleguen a un acuerdo entre rejas? Que esta legislatura, con todas sus dificultades, lo que ha hecho también, y la amnistía lo que ha provocado es el fin del proceso y la normalización de Junts. O sea, Junts ha ido... entre otros, claro, exacto, gracias a Pedro Sánchez y a Salvador Illa. No al Partido Popular. Y de eso se puede aprovechar el PP ahora. Yo he escuchado al Partido Popular decir que el gobierno tenía, y algunos de sus tertulianos, el culo roto por 7 votos. Eso yo lo he escuchado en algunos tertulianos de la derecha. ¿Qué cosas? ¿Y por qué entonces en el Partido Popular ellos están diciendo, ahora le pregunto a Palomera, dicen que no ha habido contactos con Junts, pero coincidían en esta operación? Pero Esther Muñoz dice, no hemos hablado, ha sido casualidad. Si hemos hablado con Junts, no hemos hablado, ha sido casualidad. Nos acabamos de enterar hace muy pocos minutos. Junts ha enmendado esta moción consecuencia de interpelación del Partido Popular.
¿Ha sido casualidad, Palomera? A ver, en política... ¿Ocultan que hay contactillos ahí para ver si cae... En política las Sánchez? casualidades no existen y sí existe siempre una trastienda de la que rara vez nos enteramos los medios de comunicación y mucho menos los ciudadanos. Y yo sostengo que sí, que claro que hay conversaciones entre Junts y el Partido Popular. Las ha habido durante toda la legislatura, las hubo para aquella investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que siempre insisto en que en algún momento, porque el independentismo catalán lo cuenta todo, se hará público lo que exigieron los independentistas al Partido Popular y lo que el Partido Popular estaba dispuesto a darles, que no era una amnistía, pero sí, bueno, pues que estas cositas judiciales de los independentistas pues se pararan por la puerta de atrás, ¿no? Y por lo tanto sí, claro que ha habido conversaciones, pero a mí me parece muy interesante lo que apuntabas en una de tus preguntas que nos hacías, Jesús, que decías, ¿hay una concertación o hay un interés colectivo en que el gobierno no caiga? Basta con leer la prensa cada día y algunos de los informes de la UCO y de la UDOEF y algunos autos judiciales para llegar a la conclusión de que hay una concertación de intereses para tumbar a este gobierno. Yo he leído algunos de los informes policiales de los últimos que hemos conocido y desde luego lo que subyace detrás de esos informes es, a ver, Pedro Sánchez, PS, Partido Socialista, o te vas o te echamos. Ya la prensa de derechas está calentando motores, está hablando hipotéticamente, pero cada día, de la imputación como persona jurídica del Partido Socialista. Y ayer me parece que leíamos una información absolutamente estratosférica y muy tropical en un digital que decía: los juristas o los jueces creen que el presidente del gobierno se va a apoltronar en la Moncloa en el caso de que sea imputado. Oiga, mire, si el presidente del gobierno es imputado, el Congreso de los Diputados tiene que votar un suplicatorio. O sea, no nos hagamos trampas en el solitario. Efectivamente, hay una concertación de intereses políticos, mediáticos y judiciales para que el gobierno caiga. Has publicado un artículo y cómo es inundar el campo de mierda. ¿Cómo se llama lo que has publicado? ¿Cómo era? Sí, inundar... terreno. Inundar el terreno de mierda. Inundar el terreno de mierda. Inundar el terreno de mierda es una vieja estrategia en comunicación política que ha empleado la ultraderecha norteamericana y europea en infinidad de ocasiones, que consiste en ir sembrando el marco político de casos y de supuestas investigaciones sobre corrupción que lo que hacen es confundir al electorado y meterle en un cúmulo de despropósitos que van minando la paciencia y el interés por la política y por el gobierno de turno. Trigueros, ¿tú crees que se está inundando el campo de mierda por parte de partidos de la derecha, medios de la derecha, aledaños de la justicia? Trigueros, Palomera. Sí, ¿Se está inundando el campo de mierda, Trigueros? No. No, Trigueros dice que no. No pienso que se esté inundando el campo de mierda. Lo que pasa es que cada uno defiende sus posiciones. Y efectivamente la derecha habrá encontrado, digamos, un caldo de cultivo con todo lo que está surgiendo sobre la corrupción y lo está aprovechando. Yo me pregunto si Pedro Sánchez hubiera estado en la oposición, en este caso, contra un gobierno, digamos, del PP, si no estaría pidiendo elecciones y la dimisión del actual presidente. Yo creo que Pedro Sánchez, con lo que tuvo y cuando se presentó la moción de censura contra el PP, que me parece fenomenal porque había corrupción, es que ahora estamos en los casos de corrupción tan importantes o incluso más que los que motivaron la moción de censura. No, mira, Pepe, yo creo que el campo, desde mi punto de vista, o sea, yo creo que el campo no está lleno de mierda, es que la mierda se produce precisamente con los casos de corrupción. Está lleno de basura, mira, está lleno de basura hasta tal punto que la memoria para el Partido Popular a veces flojea, ¿vale? Porque habla del mayor campo de corrupción al que ha asistido la democracia española, olvidándose de que en este país tuvimos un caso Gal, tuvimos la fuga de un director de la Guardia Civil, tuvimos la Kitchen, tuvimos la corrupción de Estado del Partido Popular, tuvimos la Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos el 11M, tuvimos muchas cosas que hicieron mucho más difícil transitar por la democracia española. Pero cuando yo digo que se inunda el terreno de mierda, quiero decir que se mezclan casos para los que hay pruebas o indicios suficientes para la investigación, como son el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Cerdán, con asuntos que son un despropósito desde el punto de vista de los fundamentos del derecho, como es la investigación a la esposa del presidente del gobierno o la imputación y el juicio al que hemos asistido del hermano del presidente del gobierno. Eso es un disparate desde cualquier punto de vista democrático. El Partido Popular, y no me canso de decirlo, en algún momento se arrepentirá de haber convertido en un caso penal la libre designación
de un puesto de alta dirección. Porque a partir de ahora podemos llevar por el ámbito penal a todos los nombramientos que hay en todas las administraciones públicas. A ver si los tribunales de justicia actúan de la misma manera que han actuado con el hermano del presidente del gobierno. Bueno, permíteme, porque Triguero, si quieres añadir algo breve, porque queremos ver a Aznar hablando en inglés mal de España. Muy breve. Fuera de España. Estoy de acuerdo con tu quizá, pero solamente con los 3 casos que han nombrado, el tema Cerdán, el tema Ábalos, Koldo, ya es suficiente para que desde la derecha se diga que el terreno de juego está embarrado y que verdaderamente hace falta, o por lo menos lo que hay que pedir, digamos, que otra vez que el pueblo español vote de nuevo. Bueno, y eso va a producirse el año que viene. Y es lo que está pidiendo la derecha. Y entonces, efectivamente, es que la derecha lleva pidiendo elecciones desde agosto del año 23. Si no hubiera existido el caldo Koldo, el caso Álvaro Cerdán, no estaríamos hablando de lo mismo. Y fíjate que dejo al margen el hermano y la esposa. Ya, pero es que la derecha no deja al margen. Pero ya con esos tres casos son suficientes bajo mi punto de vista. No, que hemos tenido hasta 5 ministros de los gobiernos de Aznar imputados, condenados y hasta en prisión. Corrupción. No, que no les echaron, que no. Una moción de censura basada en la corrupción. Hablaba de los de Aznar. Sara quería responder a Trigueros porque, Sara. Con Rajoy había una condena, es que estás... ¿Y lo que está ocurriendo ahora? Y además, lo que está ocurriendo ahora, el Partido Popular lleva pidiendo elecciones desde que no gobierna el Partido Popular. Ni siquiera 3 años, desde casi 8 años lleva pidiendo elecciones. Desde que el Partido Popular no gobierna en este país, lleva 8 años haciendo concentraciones con Mafia Democracia, paellas populares, chocolatadas, para pedir la dimisión y para pedir que el gobierno convoque elecciones. Si hay un respeto a las urnas, que la haya. Que haya un respeto a las urnas del 23J. Oye, el 23J, los españoles hablaron. Los españoles hablaron y luego el Congreso de los Diputados formó con las votaciones de cada grupo parlamentario. ¿Por qué no respetan? Si queda un año, que ese año se les hará largos, pues se lo hará largo. Pero espérate, vamos a calmarnos todos. ¿Y hay casos ahora mismo graves que se puedan pedir explicaciones al gobierno? Claro, el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Santos. Pero es que lo que decía Palomera, es que lo de Begoña Gómez y lo de David Sánchez es una vergüenza, no judicial, sino política y mediática, y que se mezcla todo en la misma lista y da vergüenza. El otro día salía una encuesta de que más del 50% de gente en este país cree que existe el lawfare. A mí eso me preocupa. No me preocupa por quien lo crea, sino por quien lo ejerce. Bueno, vamos a ir por partes porque hay hoy tela que cortar sobre la esposa del presidente del gobierno. Le quitarán el pasaporte, que hará el juez Peinado. Hay también novedades, vamos a estar con el portavoz de Zapatero en el día antes, porque mañana tiene que declarar. Y Luis Arroyo nos va a contar en exclusiva en este programa. Y tenemos aquí los cuadernillos de Leire, que cuentan cositas hoy, por ejemplo, del narcotráfico vinculadas con política. Pero antes, Aznar, hablando en inglés, mal de España. Se ha ido a Lisboa hablando en inglés. Como en España no hay tanta polarización en ningún sitio. Aznar, que lo diga él, lo ha dicho él. Dice en inglés. You're looking, for instance, at the situation in my country. It's impossible to find a major polarization. Manu Levin, Marisol, ¿qué os parece? José María Aznar se ha ido a Lisboa al decirnos en inglés, fuera de nuestras fronteras, hablando de esta forma de nuestro país. Vaya forma de ser patriota, hablar mal de España fuera de España, pero bueno, oye. Yo además es que cuando escucho a Aznar, aparte que diga que hay más polarización aquí, por ejemplo, que en Estados Unidos, bueno. Cuando escucho Manu, Marisol. Aznar hablando inglés, Jesús, a mí me entran unos recuerdos así terribles de la historia de cuando él era presidente. Y sobre lo que dice de la polarización, yo es que no entiendo dónde está la polarización en España, siempre lo digo. Lo que hay es una unipolarización, porque hay un único polo, que es la extrema derecha, que es la que está embarrando todo, por volver a la conversación de antes. El otro polo, la extrema izquierda, el partido revolucionario con millones de votos que esté proponiendo socializar los medios de producción, yo no sé dónde está, no existe. Entonces, no existe la polarización. Ojalá existiera polarización, porque eso significa que habría otro polo. En todo caso, la verdadera polarización que existe en España y en el mundo es la desigualdad. Es, por ejemplo, el hecho de que Elon Musk, lo supimos hace 2 o 3 días, tenga tanta riqueza como media humanidad. Es decir, esa es la verdadera polarización. O que en España haya 3 personas que tengan la misma riqueza que el 30% de la población, o que en España crezca el PIB y crezca el empleo, pero aumente también la pobreza. ¿A dónde se está yendo toda esa riqueza? José María, esa es la verdadera polarización. Marisol, diciendo que en España hay más polarización, que no se puede encontrar otra mayor en el mundo. Vamos a ver a José María Aznar enseguida, hablando en inglés hoy. Mal de España, fuera de España. ¿Qué te parece que se hable mal de nuestro país? Bueno, yo fuera de nuestro país por un expresidente. Que José María Aznar suele decir cosas muy controvertidas. Desde luego, esta no me parece la más controvertida, porque es verdad que en España hay mucha polarización. Está siendo una legislatura muy difícil. Polarización entre la ultraderecha. Sí, hay una tensión política, a veces más real y otras más ficticia, pero esa polarización existe. ¿Más que en ningún otro país del mundo? Pues posiblemente no, pero somos un ejemplo de un sistema político que está muy, muy tensionado. Y aludía antes, Esther, a que hay un intento de tumbar al gobierno por las bravas, ¿no?
porque hay casos de corrupción que son discutibles. Y yo en esa parte, en el que hay algunos casos y algunas investigaciones que son más discutibles que otras, puedo coincidir. El problema que tiene el gobierno es el mismo que tuvo, que tuvo Aznar con su gobierno, el que tuvo Rajoy y el que tuvo Felipe González. Es que muchos de esos casos... El mismo no, porque no hay ningún ministro imputado en ninguna causa. No, ha habido dos secretarios de organización y un exministro. Pero ningún ministro. Muchos de esos casos podemos hablar del Partido Socialista si quieres, pero no hablemos del gobierno comparando con el gobierno de Aznar. Bueno, el gobierno, el PSOE, podemos hablar del PSOE, me da lo mismo. La respuesta que se da es la misma. El problema que tiene el gobierno y que tiene el PSOE es que muchos de esos casos son ciertos y ahora han venido dos golpes que han sido judiciales, que han sido muy intensos, que ha sido el caso de Leire Díez, que llevan diciéndonos durante meses que no había absolutamente nada de nada, y lo que dice el sumario es que había mucho más. Vamos a ir a Leire ahora, no queremos contar todo ahora, porque vamos enseguida a Leire. Lo que dice el sumario. Y los Zapatero también vamos a ir a Zapatero. Porque para ser fontanera, tubería no arregló ninguna. Bueno, pero ¿vale? ahí lo intento, hasta con la directora de la para ser fontanera, las tuberías siguen averiadas. Quiero decir, tan averiadas pero como, ella dio como que las vueltas posibles como que todos los supuestos intentos que hizo esta señora para desbaratar las causas judiciales, ahí están. Pero y otra cuestión. Con la Fiscalía, con la Guardia Civil. No. Y otra cuestión, no utilizó ni a policías, ni a guardias civiles, ni a jueces, ni a fiscales. Sí, yo sí comparo, porque lo que está haciendo la derecha es comparar. Bueno, permitidme un momento, Antonio Gómez de Olea, porque está, ojo, compareciendo la directora general de la Guardia Civil en el Senado por los encuentros que tuvo con Leire Díez. Cuéntanos última hora, Antonio Gómez de Olea. Sí, Jesús, de hecho, una comparecencia de la directora de la Guardia Civil que está llegando a su fin. Mercedes González sí que reconoce 2 encuentros con Leire Díez, pero recordemos, la UCO apunta que fueron 3. En este sentido, Mercedes González dice que no se reunió con Leire Díez para entorpecer investigaciones y además, añade la propia directora de la Guardia Civil, dice que tampoco participó en una supuesta trama en contra de miembros de la UCO. Ojo, porque hoy el Partido Popular vuelve a pedir su dimisión y esto ha sido literal, Jesús. Dicen que el entorno de Sánchez apesta. Bueno, vamos a ver porque nos ha llegado ya lo que ha dicho, entre otras cosas, la directora de la Guardia Civil. Dice que se vio con Leire, que fue un café y que no se habló de dificultar la labor de la Guardia Civil. La señora Díez se puso en contacto conmigo planteándome la posibilidad de tomar un café. Quedamos en una cafetería que me trasladó cuál era su nueva situación laboral, comunicándome su retorno al mundo del periodismo. En ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil. Pregunto a Pepe Trigueros y a Gloria Marcos. ¿Lo crees, Trigueros? Hombre, la directora de la Guardia Civil, es última hora, que se vio con Leire, pero que no hablaron de temas para dificultar el trabajo de la Guardia Civil ni de investigaciones. Trigueros, Gloria. La directora de la Guardia Civil en el Senado, ¿qué va a decir? No va a decir que otra cosa contraria a lo que está diciendo aquí. ¿Tú la Ahora crees? que habló o no habló, pues yo tengo mis dudas al respecto todavía. Las investigaciones van avanzando y en principio no tengo por qué poner en duda lo que dice una directora general de la Guardia Civil, pero verdaderamente tampoco se esperaba que dijera otra cosa al respecto. A mí me parece absolutamente desequilibrado y desproporcionado. Le damos una importancia a que alguien se tome un café con Leire y, sin embargo, las grabaciones de Villarejo, donde además no solo se habla de directores de medios de comunicación, de periodistas, de políticos, etcétera. A esa gente que además no solo se habla de ellos, sino que se oyen sus audios, parece que a esos no hay que llamar a nadie. Y esta señora se toma un café con quien sea y hay que llamarla como investigada. De verdad que me parece, yo para un ciudadano... Bueno, como investigada no, ha comparecido, no, investigada no. Está yendo libremente. Ha comparecido en el la comisión interior. No, pero a la presidenta del Partido Socialista la han llamado. La ha llamado el juez. Sí, pero hoy estamos hablando de, a ver, vamos a... No nos liemos, por favor. Está compareciendo, calma, está compareciendo en el Senado como compareciente porque le han llamado a una comisión de investigación y el PP, que tiene mayoría, es una comisión de interior. Está utilizando de manera indebida las instituciones. Y en este caso, en el Senado, están habiendo más comisiones de investigación que en 30 años. Entonces, lo que está pasando es que esta señora se le ha obligado a comparecer en el Senado y está diciendo pues lo que quiere decir, y es decir, me he tomado un café. ¿Puedes probar lo contrario? Yo no puedo condenar a nadie. Pero vamos a ver, lo que pasa es que en un principio se dijo que no se había reunido Leire con la directora general de la Guardia Civil. Vale. Luego se dijo que sí se había reunido, luego que una vez, luego que no se... Es lógico que ella cuando vaya al Senado tenga que mantener la versión de que se habló de otras cosas, porque en un principio se dijo que no se había reunido. Se dijo que no se había reunido en la sede. Bueno, bien, que no se había, reunido. En tu vida privada, solo por reunirte con alguien para tomarte un café, eres reo de un delito. El problema surge en principio
de la mentira. Tres cafés, Surge de la mentira, en principio. Y luego después lo que dices es que el Senado está utilizando las instituciones. Absolutamente. Claro, y el Congreso de los Diputados acaba de decir en una mesa, porque democráticamente puede hacerlo, que no se someta a la cuestión. Yo creo que decir que democráticamente en el Senado se pide una comisión de investigación. Hombre, claro que sí. ¿Por qué declara? Porque el Senado democráticamente se ha dicho. Porque tiene una mayoría que está pervirtiendo el funcionamiento. No, pero las mayorías no pervierten nada. Las mayorías son mayorías. Hacen lo que quieren. Las mayorías no son democráticas y las mayorías se eligen. No. Hombre, las claro mayorías que sí. lo que no pueden hacer es conculcar para qué está creada una cámara que se llama el Senado, que no es para hacer política contra el gobierno y convertir el Senado en una sesión en el Senado hay comisiones de investigación y se busca. Bueno, permitidme un momento, vamos por partes, porque en el Partido Popular piden dimisiones y hablan de que hay una organización criminal y meten dentro a la directora de la Guardia Civil. Pero bueno, te ha dicho Cuca Gamarra al preguntarle. Una organización criminal. La comparecencia de Mercedes González de esta tarde. Bueno, yo creo que debería de haber dimitido ya, ¿no? Si con todo lo que ya se sabe todavía sigue ahí, es la demostración de todo lo que tienen que proteger, lo que ya es una organización criminal. Una organización criminal, Santolaya. Bueno, yo creo que para que exista una organización criminal se tiene que condenar para que exista este tipo de delito. Pero a mí me gustaría decir una cosa de la directora de la Guardia Civil. Yo no creo que nadie que tome un café con Leire sin saber quién es Leire en aquel momento, una militante, una persona que se acerca o una periodista, lo que ella contase. Un momento, Marisol. Yo creo que nadie por tomar un café con Leire o hablar con Leire o aparecer en sus agendas debe dimitir. Yo creo que la directora de la Guardia Civil debe dimitir por mentir. Es decir, por mentirosa. Es decir, yo creo que la directora de la Guardia Civil lo que menos me importa es el café con Leire, es el negar el café con Leire. Porque como hemos visto en el último tiempo, lo vimos con Aldama, lo hemos visto con Leire y lo hemos visto con otros personajes similares, es que incluso yo no voy a juzgar ese café porque no sé qué pasó durante ese café. Porque Leire no es la Leire que conocemos hoy. No porque nos haya engañado, sino porque conocemos más información que están apareciendo en los informes. Yo sí creo que nadie que represente una institución, una administración, un partido o incluso en un medio debería mentir. Y por eso creo que la directora de la Guardia Civil debe dimitir. Pero también te digo, es decir, como bien decía Gloria, anda que no hemos escuchado audios, libretitas, papeles que hemos seguido durante la Kitchen y aquí no se va ni Dios. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Sara. Vale, pues es un momento porque estéis de acuerdo, pero es que hemos conectado ya de urgencia y estábamos esperando a Loreto Chando y hemos conectado ya. Loreto, ¿qué tal? Siguiendo lo que está ocurriendo, ¿cómo estás, Loreto? Buenas tardes. Voy a hacer contigo un juego, Loreto Chando. Mira, yo te voy a poner un total de Tellado y te voy a preguntar de qué trama puede hablar Tellado. Si está hablando de la Kitchen, por ejemplo, o habla del caso Leire. Y si podría valer para los dos casos. Lo siguiente. Tellado. Hoy. Investigaciones sobre la corrupción de sus allegados. Delitos para tapar delitos. Eso es lo que ahora se está investigando. Escándalos al cuadrado. ¿Esto podría valer para el caso Leire? ¿Podría valer también para la Kitchen? Dicho de otra forma, para lo que sería supuestamente una fontanería en el Partido Socialista o una fontanería en el Partido Popular. Dificultar la labor de investigadores, de policías, de... Ochando, ¿cómo lo ves? Pues que ha descrito la Kitchen fantásticamente bien, ¿no? Porque, vamos, o sea, delitos para tapar delitos. O sea, hasta donde yo sé, aquí lo que había era mucha intención por parte de Leire, pero no hizo nada, no consiguió nada. Sin embargo, en la Kitchen, junto con el GAL, es la mayor trama de terrorismo de Estado que ha habido en la democracia. O sea, es utilizar los fondos reservados a la cúpula terrorismo policial. Terrorismo no. Terrorismo de Estado fue, por ejemplo, terrorismo político, he dicho. Han hecho terrorismo de Estado, calma. Han hecho terrorismo de Estado, calma. Bueno, me da igual, terrorismo de Estado, sí. De Estado, vale, que tengo que estar aquí al loro de todo. Sí, venga. Sí. No, para mí es terrorismo de Estado, ¿eh? O sea, y lo digo, para mí no. Es que no lo defenderé donde sea. O sea, porque utilizar el Ministerio del Interior y a la policía, que nos tiene que defender a todos, para acabar con los enemigos políticos, con el independentismo, con todo aquello que moleste, es terrorismo de Estado, pero terrorismo sin muertos, pero terrorismo de Estado. Y lo defenderé donde haga falta. Vale. Marisol, ¿tú qué opinas? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me parece que no consiguiera nada, pues, oye, pues sí, yo creo que es una gran victoria del Estado democrático. ¿Hablas del caso Leire? Sí, del caso Leire, pero quiero... ¿Y tú consideras que hay un terrorismo de Estado en lo de Kitchen, como dice...? Yo creo que... No, yo creo que terrorismo de Estado fue lo que hicieron los GAL y lo que hizo, desde luego, la Kitchen es utilizar el Estado a su favor para intentar tapar las causas contra el PP. Yo creo que tampoco hay mucha discusión sobre eso. No, pero decía antes Loreto de como no lo consiguió, claro, pero entonces, ¿nos parece bien que Leire
como no lo consiguiera, lo hiciera. O sea, ¿nos parece bien que lo intentara? ¿Estamos de acuerdo en que lo intentara? Por supuesto que no, estamos de acuerdo. Marisol, y a mí no me claro, es que eso es importante, esa distinción es importante. Claro, porque no lo consiguió, afortunadamente. Oye, afortunadamente. Pero desde luego intentarlo lo intentó. Entonces, si eso pero no hay es una motivo... diferencia entre que esta señora sea Mariquita la Fantástica, se reuniera y en sus agendas... No, Antonieta la Fantástica no era, que se le ocurría, porque se reunía con el secretario de la organización. Y decir que la directora de la Guardia Civil ha intentado cargarse la UCO. Mira, no, perdona, Marisol. Aquí los únicos que se han cargado y está acreditado una unidad policial es el Partido Popular con la UDEF, cosa que denunció Morocho declarando en la Kitchen. O sea, porque te recuerdo que en la UCO no se ha movido nadie de su sitio. Han hecho todos los informes y han presentado todos los informes. Es que la diferencia es canelita en rama. Pero es que yo no entiendo por qué hay que hablar de la Kitchen. Sí que se cargaron a la policía estando en el gobierno, los otros no. Y lo que ha dicho la directora general de la Guardia Civil hoy, sí, yo me tomé un café. Luego podremos pensar... No, 3 cafés, 3. Que dice que tiene que dimitir porque ha mentido o no. O sea, ahí ya cada uno que diga lo que quiera. Pero desde luego, o sea, es que es incomparable. O sea, es que aquí se dice, no, es que fueron utilizaron a la Fiscalía General del Estado. Mira, perdona, pero no. O sea, un abogado se reunió para denunciar a un fiscal y lo que hay que hacer es que es obligación de la Fiscalía atender al abogado. Y de hecho, mira si tenía patente de Corsoleire en la Fiscalía, que la presentaron como una señora del despacho porque no tenían ni pajolera idea de quién era esta mujer. Es que estamos haciendo un tsunami de algo que sí, que es muy feo y que esta tía lo que hizo no está bien, por supuestísimo que no. Pero vamos, es que es incomparable, No es que no esté bien, Loreto. Ochando, coge un poquito de aire, que hable también Marisol. Venga. No, que digo que no es que no esté bien, es que puede ser constitutivo de delito. Y lo de Kitchen, que yo no sé por qué os empeñáis en compararlo. No sé por qué os empeñáis en compararlo, porque lo de Kitchen, o sea, porque no es está uno claro, por uno, Marisol. que estaba absolutamente mal y estaba tan mal que el ministro de Interior está sentado en el banquillo. Entonces, ahora esto es una investigación en curso que ya veremos dónde llega, pero que me parece que es totalmente censurable, al menos políticamente. Jurídicamente no lo sabemos todavía, y que el gobierno o el PSOE, en este caso, más correcto el PSOE, tiene que dar todas las explicaciones porque no nos ha dado ninguna. Al contrario, Santos Cerdán nos mintió en nuestra cara y nos dijo que era una militante más que apenas conocía, y luego se ha reunido casi... Hombre, Marisol, para no mentirnos a todos, si está imputada por llevarse los crudos... Tú puedes seguir con uno por uno. Rematas, Loreto, que quería decir algo Palomera. Remata, Loreto, por favor. No, que digo que normal que Santos Cerdán nos mintiera a todos. O sea, es que ese señor le vino de narices que Leire fuese a Ferraz a decirle yo te arreglo el chiringuito, porque él sabía que iba a acabar imputado en el tema de Koldo, porque venía desde Navarra. Es que tiene toda la lógica del mundo esto. Claro. Vamos, Gracias, Loreto. Gracias, no habléis a la vez las dos. Gracias, Loreto, buenas tardes, cuídate. Está aquí Palomera, que le han gustado mis cuadernillos, que no son los míos. Si sigue ahí echando. Adiós, echando. Me apareció otra vez. Yo quería los cuadernos. Ojo, vamos a contarles enseguida novedades. ¿Qué apuntaba Leire sobre el narco y algunos partidos políticos? El narcotráfico. ¿Querías decir algo, Esther, a Marisol? Decía Marisol, os empeñáis en comparar esto con la Kitchen, ¿no? Es que quien se empeña en comparar esto con la Kitchen para empatar con la Kitchen, que no tiene nada que ver, es la derecha política, la mediática y la judicial, al hablar de cloacas. Cuando hablan de cloacas del PSOE, no, es una manera de revanchismo por las cloacas, las verdaderas cloacas del Partido Popular, la corrupción de Estado y la Kitchen. Marisol, yo creo ninguno nos hemos caído del guindo a estas alturas después de tantos años de profesión. Y si se insiste una y otra vez en las cloacas del PSOE, que ya me río yo de las cloacas cuando, en fin, en la Fontanera ya te digo que no arreglaba ninguna tubería porque todas están siendo juzgadas. No tiene nada que ver con la Kitchen. O sea que el empeño es de una parte. Es de una parte de los medios de comunicación y de la derecha. Avanzamos, rematas que nos espera Luis Arroyo enseguida con exclusiva. Que quieren ajustar cuentas por haber salido en los audios de Villarrojo. Yo sinceramente... Y que muchos de ellos todavía no se conocen. Marisol. Sinceramente, no veo ningún empeño, y además creo que los medios de comunicación con carácter general escribieron mucho sobre la Kitchen, mucho, no precisamente dio a conocer este tema
los medios que más cerca están del gobierno progresista, no precisamente fueron ellos. Y bueno, y yo creo que se ha criticado abiertamente. Y la justicia y el país ha funcionado porque el ministro del Interior está en el banquillo. A ver, Santaolalla, porque si no... A ver, ¿qué te pasa, Santaolalla? Pide la palabra, Santaolalla, ¿qué te pasa, Sara? Es que ha despertado en mi interior al decir eso, Palomera. Yo creo que aquí hay una clave, ya no solo política que mediática, que es que algunos que están intentando comparar la Kitchen con este caso Leire, ¿sabes qué están intentando comparar? Todos aquellos periodistas corruptos que compadreaban con Villarejo, que aparecían en los audios, no haciendo trabajo, no haciendo información, no utilizándole como fuente, sino compadreando para noticias falsas, intentar empatar con esos 61 periodistas que están diciendo en algunos que hay 61 periodistas, que si Leire, que si el abogado, que si el otro. Están yendo a empatar, porque como saben que están de corruptela hasta las cejas, pues a ver quién empata. Pues y aquí no hay empate. Al comparar la Kitchen con el caso Leire o el caso Coldo es un insulto a la inteligencia y al ser humano. Permíteme, luego por cierto, recordadme por favor que hable de esto de los 61 periodistas, esto que anda por ahí. Yo también quiero hablar de por eso, favor, permíteme esto de los 61 que andan por ahí poniendo, porque me gustaría decir algo de eso. Sí, que no me olvide luego de esto, por favor. Dicho esto, enseguida Luis Arroyo, porque mañana declara Zapatero. Y queremos preguntar a Luis. Pero antes, vean esto, porque los cuadernos de Leire no hablan únicamente de un partido. ¿Por qué será? Pero, por ejemplo, el vínculo que establece entre narcotráfico y política. Vean esto, en exclusiva, tenemos los cuadernos. Tengo que darlos uno solo porque Palomera me ha ramplado los dos. Los teníamos nosotros en exclusiva. Palomera, ten cuidado. Las cosas del comer. Vean esto en exclusiva. Hasta en 2 ocasiones aparece en uno de los cuadernos de Leire Díez la cúpula del PP vinculado con unos pagos de narcotraficantes. A lo largo de mi vida he hecho muchas fotos con mucha gente y no pongo la mano en el fuego por todas ellas. En una de ellas se llega a especificar el nombre de Bioque. Un hombre que se dio a conocer como abogado de los grandes capos de la zona. Pablo Bioque participó en la fundación de Alianza Popular y desarrolló una amistad personal con Fraga. Los traficantes de droga, que merecen para mí el más duro juicio moral y jurídico, deberían tener penas mucho más elevadas. Activo en el PP hasta 1989, su ambición le llevó hasta la cúspide del narcotráfico, de la que luego se precipitó para acabar en la cárcel. Entre los 9 detenidos este hombre, el cabecilla de la organización, un conocido abogado gallego. Voy a dejar de ejercitar defensas de presuntos contrabandistas. Con una condena de 18 años a la que se sumaron 7 por ordenar el asesinato en 2003 del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional. Hacer un cambio en mi profesión en cuanto a las actividades que defendía. Lazos entre los populares gallegos y el narcotráfico que han estado encima de la mesa en diferentes ocasiones. La difusa relación entre antiguos cargos del PP y el narcotráfico en Galicia durante los 80 y los 90. Los vínculos del PP gallego con el contrabando y el narcotráfico. Anotaciones en una de las agendas de Leire Díez del 2015, en las que también llega a relacionar a Aldama con una empresa en Algeciras y un contenedor de cocaína. Y ya estáis viendo que está saliendo todo. Manu Levín, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, no, que en realidad para conocer un poco la relación que ha existido históricamente entre el narcotráfico y el Partido Popular en Galicia, ni siquiera hace falta ir a las libretas de Leire Díez. Hay una fotografía que ha visto toda España, ¿no?, que es la de Feijóo con Marcial Dorado, pero además hay un libro muy interesante que se llama Fariña, lo escribió Nacho Carretero. Recuerdo que además hubo un juez que quiso secuestrarlo, intentó que no se difundiera y con eso pues provocó un gran efecto de Streisand, y luego se hizo una serie también, Fariña, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea si quiere conocer esos vínculos entre la derecha, entre el Partido Popular y el narcotráfico, que han sido muchos y muy intensos. Bueno, lo cierto es que tenemos los cuadernos de Leire. Hay que anotar también lo siguiente. Ella anotaba lo suyo por escrito, yo anoto. Lo que apuntaba no significa que fuera verdad. ¿Y para qué lo apuntaba? Podía ser para ir también contra ellos, pero lo cierto es que yo no doy carta de certeza a todo lo que se cuenta aquí, a diferencia de otros. Por ejemplo, Esther Muñoz está diciendo que no, todo lo que cuenta Leire es verdad. Palomera, suéltame el cuaderno que estás ahí cotilleando, que estos cuadernos son de malas lenguas. Bueno, también es malas lenguas, venga, te dejamos. Luis Arroyo, hay noticia y queremos saludar a Luis Arroyo. Claro, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como portavoz del Zapatero, también como colaborador de este programa, quiero preguntarte, Luis, porque claro, la decisión del juez Calama, al final mañana comparece el expresidente del gobierno y tiene también que declarar al respecto de las joyas. Esta es la decisión hoy de Calama. ¿Esto cómo ha sentado en Zapatero, en su entorno? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. No, él va con la mejor disposición a empezar a aclarar cada una de las cosas que se han ido sugiriendo, afirmando. Y bueno, hombre, habría sido bueno, tengamos en cuenta que a él se le imputa por ni más ni menos que por fraude fiscal y contrabando, es decir, se le sitúa como posible contrabandista el viernes pasado y ha tenido literalmente ayer, lunes y hoy martes para preparar su defensa con respecto de esas nuevas imputaciones. Entonces, bueno, pues el juez ha determinado, ha decidido que no, que tiene que contestar también esa parte y, por supuesto, pues el presidente dará y su letrado darán todas las explicaciones que puedan dar hasta donde tengan la documentación adecuada, claro.
Pero bueno, es comprensible que se pida. Por favor, deme usted un poco de tiempo para... ¿Cómo se encuentra Zapatero? ¿Has hablado con él en las últimas horas o cómo se encuentra? Bueno, sí, el presidente está tranquilo y con ganas dentro de lo que es un destrozo. O sea, nadie quiere ir ante la vista de millones de ojos que sospechan de tu honorabilidad. A nadie le gusta ir a presentarse delante de un juez. Pero dentro de esa situación, el presidente Zapatero, cualquiera que lo conozca mínimamente sabe cómo es, se lo toma con deportividad, se lo toma con respeto, por supuesto, a la justicia. Él confía mucho más de lo que confiamos algunos otros. Esto no es un apunte personal. Él confía en la justicia, sabe que es completamente inocente, tendrá ocasión de ir demostrándolo, y dentro de esta situación, que no es nada agradable, sin embargo, está con buen talante. Recordamos que es una palabra que casi que él registró, ¿no? Con buen talante. Luis, se ha llegado a defender, por ejemplo, decía Jesús Maraña ayer en este programa, que el origen de las joyas pudiera ser monarquías, lo decía él, del Golfo, como regalo a la esposa de Zapatero. ¿Esto es así? ¿El origen podría ser ese o es ese? Ya veremos. Es pronto todavía. Yo creo que el presidente a quien tiene que responder en primera instancia es ante el juez, que es el que le acusa, y ante la fiscalía, que es la que le acusa, y o sea, hay que ser prudentes. Puede ser, ya dijimos que las joyas, más allá de cuál sea el valor, que es muy importante, cuidado, que también habrá ocasión de ver cuál es el valor de esas joyas, pero en fin, es posible que sean de regalos, lo dijimos, algunos son regalos, otros son herencia, y lo que quiere el presidente y su abogado es primero tratar de explicarlo al juez cuando toque, y luego tendrá ocasión también de expresarse ante los medios de comunicación como prometió. Jesús Maraña, en malas lenguas, ha dicho esto. Por la información que tenemos, las joyas provienen, al parecer, de regalos de algunas monarquías del Golfo a la pareja de Zapatero, ¿Ah, sí? a Sonsoles. Sí. La información que nos llega es que en viajes oficiales es, al parecer, costumbre de ese tipo de gobiernos obsequiar a las parejas de los presidentes de gobierno con joyas. Lo que suma casi 1 millón de euros, alrededor de 1 millón de euros, proviene de ese origen. Regalos de gobiernos, fundamentalmente de las monarquías del Golfo. Esto decía Maraña. Luis, tú ya has dicho, bueno, pues lo que es Sí. tu parecer. Por cierto, decías que quizás pide tiempo Zapatero matices. al respecto de las joyas mañana, cuando le pregunten o qué. Sí, el abogado sospecho que lo seguirá pidiendo, claro, sobre todo si se le requieren determinadas pruebas, ¿no? Porque no ha habido tiempo de obtenerlas. Pero algunos matices. Primero, dice Maraña, me imagino que lo que quiere decir es lo que se ha tasado en 1 millón de euros, ¿verdad? O sea, se ha tasado en 1.300.000 y buena parte, según la tasación correspondiente de Ansorena y del Instituto Gemológico Español, según esa tasación hay una parte que dice Maraña que vendría a valer 1 millón. Y dice Maraña que dice Ansorena. Bueno, vamos a ver cuál es el precio, porque esta es una tasación, pero puede haber tasaciones alternativas. Digo, podría haberlas, ¿vale? 1. Y 2, yo no diré si vienen de regalos de monarquías del Golfo o no, pero sí tiene razón Maraña en lo que afirma, y es que en aquella época, y todavía hoy, es costumbre de esas monarquías hacer regalos. Eso es cierto, ahí no. Se ha hecho famoso un artículo y una descripción y algunas intervenciones de Miguel Sebastián en ese sentido, pero es que no hace falta que lo diga Miguel Sebastián, era frecuente. Pero insisto, no quiero dar en este momento alimentar ninguna especulación, porque quien debe recibir la información inicialmente, por respeto a la justicia y por respeto al debido proceso, es en primer lugar el juez. Y yo solo puedo transmitir eso, ¿no? Que confianza en que el presidente dará las explicaciones ante su señoría, las dará, y que yo tengo plena confianza, es mi opinión personal, pero quiero transmitirlo así, es mi plena confianza que el presidente será capaz de mostrar al 100%, me atrevo a decir al 150%, que es una persona honorable, que se ha conducido siempre con absoluto respeto por la legalidad, y así será. Eso es lo único que puedo decir ahora. Luis, por cierto, ¿va a hacer algún tipo de comparecencia o de entrevista en algún medio de comunicación mañana o pasado, Zapatero? Dará explicaciones a los medios de comunicación, no tengas duda, lo antes posible. Pero una vez más, todo esto depende también de qué pase mañana. O sea, quiero decir que hay que tomar un poco de paciencia. Sé que no es mucho, Jesús, lo que puedo decir, pero esto es lo que puedo decir. Dará explicaciones, por supuesto que sí, las dará, obviamente. Dará explicaciones ante los medios de comunicación. Lo prometió y lo hará. Durante este tiempo no ha podido hacerlo porque lo primero es el juez, pero dará explicaciones, seguro.
Marisol quería hacer una breve pregunta a Luis. Sí, por supuesto. Luis, un apunte por lo que decías, ¿no? de las teorías de que pueda ser un regalo. Es verdad que fue el propio presidente Zapatero el que instauró durante su mandato, yo, si no estoy equivocada, creo que fue en 2005, que es un año después de llegar a la Moncloa, la orden de que el Código de Buen Gobierno se llama, de que no se podían aceptar regalos que fueran más allá de los usos habituales y sociales, ¿no? Yo creo que estas joyas estarían fuera de esa calificación. Entonces, no sé cómo podría explicarlo en el caso, con esta instrucción que él dio, en el caso de que realmente fueran regalos. Y tú nos decías que él está buscando documentación, te he querido entender yo, para poder acreditar el origen. Él ha pedido, su letrado ha pedido tiempo, porque, insisto, es el viernes cuando se le imputa en una pieza separada, se le imputa por delitos de fraude fiscal y de contrabando, que no me canso de decirlo porque son delitos muy graves, ¿verdad? El letrado ha pedido tiempo porque después de analizar miles y miles de folios para tratar de rebatir las especulaciones y las afirmaciones del auto inicial sobre Plus Ultra, que de pronto además te acusen de otros dos delitos, pues requiere un trabajo exhaustivo, que requiere tiempo. Esto me parece de perogrullo. Dos, claro, si partimos de la hipótesis de que son unos regalos y tal, entonces pues habrá que efectivamente explicar. Pero yo creo que eso todavía es prematuro. Vamos a ver qué es lo que dice. Con respecto del Código de Buen Gobierno, efectivamente existe un Código de Buen Gobierno de 2005 que exime en la parte de cortesía, etcétera, pero sobre todo hay que recordar que la ley que sí fija claramente la obligación de declarar los regalos oficiales y de no aceptarlos, etcétera, etcétera, en todos sus términos es de 2015, como sabrás. O sea, existe el Código de Buen Gobierno que se promovió en la primera legislatura de Zapatero, pero la ley es de 2015. Esta sí. Es decir, lo que establece que es delito y que no es de 2015. Y aún así también se excluyen algunos ciertos regalos. O sea que, por tanto, creo que tenemos que ser pacientes. Sé que no es mucho, insisto, lo que cuento, pero seamos un poco pacientes. Y yo lo único que puedo transmitir, y aquí sí me hago correa de transmisión del presidente Zapatero, es confianza en su inocencia. Aquellos que quieran creer o que estén dispuestos a creerle, porque hay gente que no está dispuesta a creer, da igual, diga lo que diga, ¿no? Pero en fin, aquellos que están dispuestos por lo menos a escuchar, vamos a tomarnos un tiempo. Ya mañana empezará a explicarse ante el juez. Luis, muchas gracias. Gracias. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Luis Arroyo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Contándonos en exclusiva Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, en las horas previas. Aquí nos gusta ir por delante, un paso al menos, en malas lenguas, y ofrecerles lo que está ocurriendo. Entre tanto, para Tellado, Zapatero es el señor de los anillos. Hoy eso ha dicho Tellado. Sobre Begoña, sobre Zapatero, la directora de la Guardia Civil, Tellado. Un genio. Ayer vimos a la mujer del presidente en el juzgado. Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el señor de los anillos. Hoy comparece en el Senado la directora de la Guardia Civil, porque ella lo que ha hecho es darlo todo en favor de la mafia. José Trigueros, si tú te crees a Zapatero y lo que nos decía su portavoz, Pepe. Bueno, vamos a ver, yo lo que sí que creo siempre es la presunción de inocencia, y está ahora mismo va a declarar mañana ante el juez. Yo no quiero presuponer nada, desde luego los indicios que dicen, se ha creado una expectativa, pensando en que lógicamente puede que no haya una condena, digamos, judicial en el caso de que se hayan cogido los regalos antes del año 2015, pero sí habría una condena política si los regalos se habían cogido con cierta cantidad de dinero entre el 2011 y el 2015. Pero yo quiero confiar en lo que dice Luis Arroyo, que mañana el presidente o el expresidente va a dar una cumplida información de todo lo que ha sucedido, y vamos a esperar a estas declaraciones antes de sacar conclusiones que no conducen a nada más que a especular. El señor de los anillos. Sara, ¿tú cómo lo ves? Que no tiene ni puñetera gracia, pero viniendo de Miguel Tellado, entiendo que podrá hacer las mismas bromas con las mismas películas cuando habla de su jefe y vinculado al narcotráfico, con amigos narcos. Puede hacer los mismos chistes, porque hay muchos, incluso también con algunos delincuentes de su partido, condenados o no, porque hay muchas series y grandes películas, desde El Padrino a series más nacionales, aquí de alguna de estas casas de narco y de dinero negro. Pero bueno, dicho esto, fuera del chiste, yo creo que aquí hay dos, esto en mi opinión, hay dos realidades que hemos conocido en las últimas horas desde la imputación del viernes con Zapatero. Una, la realidad que yo creo
creo que hay una investigación. Si no es prospectiva, se le parece con abrir un nuevo cauce con 2 imputaciones distintas a una investigación que ya está iniciada con lo de las joyas y que a mí me parece mal que no se le conceda el aplazamiento porque entiendo que tiene que buscar papeles y certificados de hace más de 20 años. Y luego una segunda, yo creo que el juicio mediático y ciudadano ya está perdido. Eso es lo que le interesa incluso a una parte de la judicatura y a una parte de la política, que es que judicialmente quizás no tenga ningún valor porque el delito haya prescrito, si es que lo llegó a cometer, ese tipo de fraude con más de 120.000 euros que si no lo ha llegado a declarar, pero el juicio mediático ya lo tiene. Y el juicio mediático es que ha robado unas joyas y que es lo peor de la democracia, cuando es el único presidente que no cometió ningún delito. Bueno, y ahora os planteo una cosa a Trigueros y a Gloria Marcos. ¿De quién está hablando aquí ahora mismo Esther Muñoz? ¿Habla de Zapatero o podría hablar, por ejemplo, también de Aznar? Un juego que os planteo. Esto ha dicho Esther Muñoz. Igual de los dos. Y estamos viendo a presidentes y expresidentes y a sus familias utilizando el poder para beneficiarse de sus actividades privadas. Esa es la ética socialista que une a Zapatero con Sánchez. Utilizando el poder para beneficiarse de sus actividades privadas. Estamos viendo a presidentes y expresidentes y sus familias. ¿A qué podría referirse? Gloria Marcos, Trigueros, Gloria. Yo estoy convencida que en este caso el señor Aznar, su hijo, su yerno, metidos en determinadas cuestiones, su propia señora que privatizó pisos de, que eran de propiedad pública, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no sé si está hablando de él, pero desde luego seguro que eso es predicable de Aznar y también de Felipe González. Entonces, lo de Zapatero, yo de verdad está por demostrar. A mí lo que me parece gravísimo es que haya filtraciones de informes de la UCO, que todo el mundo mira para otro lado y esas filtraciones solo se persiguen en el caso del fiscal general del Estado y jamás en las fotografías, jamás en los informes de la UDEF que están haciéndose públicos y que eso lo que consiguen es hacer un juicio paralelo que conculca absolutamente lo que es la capacidad que tiene alguien de decir que no ha cometido ningún delito hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia está absolutamente conculcada con estos juicios paralelos producto de las filtraciones. Bueno, vamos a ver, Gloria, discrepo lo que digas. Efectivamente, los presidentes, no puede ser de otra forma, cuando dejan la presidencia, pueden quedarse en el Consejo de Estado, que no se quedan, se marchan a desarrollar su vida. ¿Cómo se benefician de haber sido anteriormente presidente? Pues no lo sé, si te vas fuera de España y formas parte de una multinacional, pues lógicamente lo que no puedes es renunciar a tu background. Otra cosa es que te enriquezcas de una forma ilegal. Digamos, yo creo que Felipe González ha desarrollado su vida fuera, digamos, de la política. También lo ha desarrollado Aznar. Y, hombre, y en lo que te refieres a su hijo, su hijo, independientemente de que sea el hijo de Aznar, ha hecho una carrera universitaria. Gloria, que no tiene nada que ver. Responde Gloria. Me parece que se está beneficiando de los fondos buitres, ¿no? ¿Se llaman así? Sí. Los fondos buitres. Creo que tiene mucho que ver con eso. No, lo mismo que el marido de su hija. No es decir, verdad, perdona, no es ¿cómo que no es verdad? Claro que no. ¿Cómo que no es verdad? O sea, que resulta que si tú eres presidente, toda tu familia ya automáticamente entonces las hijas de Zapatero también. Pero vas a ver, las metemos en Begoña Gómez, la metemos. ¿Quién dice de las hijas de Zapatero? No, perdona. Es que no, aquí no estamos hablando. Aquí estamos hablando exclusivamente de los expresidentes. ¿Ah, sí? Y la mujer del presidente, el hermano del presidente actual. Vamos a ver, perdona, la mujer, no quiero defender yo cosas que son. Entonces, vamos a ver, Ana Botella fue alcaldesa de Madrid. Sí. Y por sí misma tenía una vida política sin necesidad. No, por sí misma naturalmente. Tiene la palabra Esther Palomera, a ver, Esther. Elegida democráticamente, naturalmente. Por sí misma no. Esther Palomera. Naturalmente, claro que sí. Por sí misma no tenía una vida política. Decidió su marido que tenía que ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Por cierto. Ella también lo decidiría. Por cierto, que se organizó aquella campaña electoral en el Palacio de la Moncloa. Utilización de los recursos del Estado para fines particulares de la señora Botella. Bueno, hablando de esposas de presidentes pendientes de la última hora, Alberto Muñoz, porque, ojo, hazte oír, pide al juez Peinado que le retire el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Alberto, cuéntanos, tribunales.
Estamos muy pendientes, Jesús, porque el juez Peinado tiene 3 días para dictar ese auto en el que previsiblemente enviará a Begoña Gómez a juicio, porque no parece por la labor de acceder a la petición de la Fiscalía y archivar el caso. Mientras tanto, mientras esperamos a que resuelva esto, el juez Peinado tiene que decidir sobre si accede a esas peticiones que le han hecho las acusaciones populares, las mismas acusaciones populares que piden 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno y que ahora le reclaman que la prohíba salir del país, que le retire el pasaporte y que la obligue a comparecer en un juzgado cada 15 días. Bueno. Sara, Marisol, ¿qué os parece? Retirarle el pasaporte a la esposa del presidente. Se supone que esto sería como medida de precaución, por así decirlo, por si se va de España. Sí, pues me parece una absoluta barbaridad, una medida, una cautelar que está totalmente fuera de lugar en su caso, además que es una persona que puede viajar, ¿no? por ser la mujer del presidente y más, pero es que en el caso de que fuera cualquier persona en las mismas circunstancias, me parece que no se compadece desde luego esta petición con lo que está investigando la justicia, que ya veremos dónde queda, ¿no? Está pendiente de la audiencia provincial. Es una petición de hazte oír, Sara Santolaya. Bueno, es de hazte oír, pero a mí me parece una auténtica barbaridad. Yo estoy segura que, ¿por qué no se les ocurre una prisión permanente revisable y silla eléctrica porque no lo contempla nuestro Código Penal? Pero me parece una auténtica barbaridad porque en esta semana hemos contado varios casos, ayer lo contábamos. ¿Alguien ha pedido a retirar el pasaporte a un condenado por violar como Rafa Mir? ¿Alguien le ha pedido una retirada de pasaporte a un agresor, a un presunto agresor sexual como el Hincho? ¿Alguien ha pedido retirada de pasaporte a ciudadanos que tienen capacidad económica y que no son tan conocidos y que no les respalda una serie de policías? Hay que recordar a la ciudadanía que la mujer del presidente del Gobierno no es que la vayan a parar en cualquier control, es que está rodeada de escoltas y de policías, que no se va a fugar, que no hay riesgo de fuga en la mujer del presidente del Gobierno. Mañana se escapa la presidenta del Gobierno y es que sería el sueño húmedo de la derecha. Nos quedamos sin gobierno, vamos a elecciones de cabeza. Es una barbaridad y este juez desde el primer momento y esta instrucción desde el primer momento está siendo una barbaridad. Espero que Peinado no tenga la capacidad o la valentía, como se ha tenido en algunos casos, de hacer auténticos despropósitos, de llevar esto a cabo. Bueno, intentando movimiento frente a los juzgados, la ultraderecha concentrada ocurría. Hoy les traemos cómo hacer una concentración. Lo primordial es buscar una causa. Igualdad ante la ley. Es una alegría tenerla, donde debe estar, sentada en el banquillo de los acusados. Como en toda buena manifestación, hay que tener un cántico. Begoña, Choriza, tienes que declarar. Una voz que marque el ritmo. Begoña, dile a Pedro. Aunque a veces se bajen los ánimos. Pasamos al plan B, un violín mientras se ondean las banderas. Y si no funciona, llamamos a los refuerzos. Hazte oír con su camión personalizado. Es importante que la energía no decaiga. Yo ahora mismo estoy aquí que soy un ángel democrático. Si me veis por ahí que haga una pirula, pues tenéis toda la razón del mundo para denunciarme. Y si se encuentra una solución, bueno, pues el que la haga la paga. Hay que proponerla. Tengo la suerte de que no me caso con nadie. Madre mía. Bueno, y la cosa llega, voy contigo, Palomera, a que hay un senador del Partido Popular. Ojo, si no hay algunas playas abiertas ahora mismo en Cantabria, como las de Suances, la culpa del juicio a la esposa del presidente y a su hermano. A este punto hemos llegado. Senador del Partido Popular. De Ángel Democrático a Ángel Democrático. Las playas en Cantabria están cerradas y abandonadas porque acaban de juzgar al hermano de Pedro Sánchez y van a juzgar a su señora y no tiene otra cosa en la cabeza. Por eso están abandonadas las playas de esta región. Este es el centro de la cuestión, el auténtico centro de la cuestión. Y eso da lugar a que los accesos a la playa de la Tablía en Suances estén con una valla y cerrados. Vamos a ver, Manu Levin, ¿te habías enterado o no que las playas no abren por culpa de los juicios? Que están cerradas por el juicio. En fin, Han acabado masivones en esa playa por Begoña. Yo creo que lo que quizá debería estar cerrada por una cuestión de decoro y de prudencia y de vergüenza es la boca de quienes protagonizaron el gobierno más corrupto de Europa en este país y ahora siguen siendo corruptos allí donde gobiernan, porque miremos la Comunidad de Madrid, miremos el ático donde vive Ayuso, el Maserati en el que se pasea Ayuso, y que encima de todo eso pues salen a dar lecciones y tienen la cara dura de dar lecciones de corrupción a otros. Pues eso sí debería estar cerrado. La picadura Pepe, ¿no estás de acuerdo? Vamos a ver, no, la playa de Suances sí que tiene un problema. ¿Nos vas a contar el problema de la playa de Suances? Pero no Begoña el problema. Usted puede contarlo porque es un problema de seguridad. Calla, que nos va a contar el problema de la playa de Suances. No tiene nada que ver con el tema del juicio, pero sí que tiene que ver con la falta de inversión en el mantenimiento de estas infraestructuras. ¿Y quién gobierna? Que de eso sí que ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en Cantabria? No, porque el dominio público, el dominio público de la playa depende de la Dirección General de Costas. Eso sí que es un poquito. Sí,
Sí, eso es verdad, pero yo te digo que el gobierno de Cantabria y luego incluso el Ayuntamiento de Santander... Suances en este caso. Suances. Me refiero a lo que está diciendo fuera de contexto, pero sí que no es menos cierto que tenían que ponerse sobre mano para trabajar bien la comunidad autónoma y la administración central para que los ciudadanos podamos disfrutar de las playas de Suances. ¿Pero qué tiene que ver con Begoña Gómez? Nada, no tiene nada que ver. Van a llegar a un kiosco este verano y la van a culpar de que se haya acabado el frigopié y el calipo, incluso de las picaduras de medusa este verano. Va a ser culpa de Begoña Gómez. Yo aprovecho la ocasión para reivindicar el mantenimiento de nuestras infraestructuras van a estar los socorristas con miedo a los dirigentes del PP. Que nos pongamos de acuerdo en los gobiernos autonómicos y la administración central para disfrute de los ciudadanos. ¿No crees que van a estar los socorristas en su puesto de vigilancia asustados porque vaya un dirigente del Partido Popular a echarle la culpa si hay una picadura de medusa? Si es que vamos a eso, que hay un síndrome de culpar al gobierno central, a Pedro Sánchez en particular y ahora a Begoña Gómez por extensión de todos los males de este país. Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista, vamos a preguntar porque la portavoz del PSOE sostenía que ahora mismo hay un calendario para intentar que caiga este gobierno antes del verano y además esto influido en los tribunales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sostiene usted esto, que hay un mes que se ha preparado? Usted dijo textualmente, yo voy a leerlo tal cual, para que no. Este mes nos han puesto un calendario judicial para que el gobierno caiga antes del verano. ¿Sí? ¿Esto es así? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora me estaba riendo con lo de la noticia de que todo es culpa de Pedro Sánchez, incluso ahora lo de las playas, ¿no? Al final será también culpable del Big Bang y de tantas otras cosas. En fin, lo que veníamos diciendo es lo que estamos notando y lo están viendo también todos los ciudadanos, y es que, no sé, será un tema de casualidades, pero por probabilidad, yo soy una señora de números, y a mí me gustan mucho los números, pero por probabilidad parece casi imposible que todo lo que tiene que ver con el presidente Pedro Sánchez coincida en las mismas semanas. Y eso es un tema que lo dejamos encima de la mesa y ese es el tema al que estamos viendo nosotros y que está viendo también toda la ciudadanía. Pero usted sostiene que hay un mes con un calendario judicial que les han puesto para que el gobierno caiga antes del verano, ¿sí o no? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que hay dos varas de medir y dos intensidades en la justicia, y eso es un dato objetivo teniendo en cuenta el calendario. Aparte de que las causas, evidentemente, muchas no se sostienen, es el que puede hacer que haga, pues han hecho mucho. Y ahí están los tiempos de la justicia, que parece que la justicia siempre estamos diciendo que es lenta, bueno, pues para cuando conlleva o tiene que ver con el Partido Socialista, la justicia es bastante rápida. Yo les quiero recordar que antes les estaba escuchando que ustedes hablaban de algunos casos, y yo les quiero recordar que hay un caso del que nadie sabe nada, que es el caso Montoro. Y en el caso Montoro ni se producen filtraciones, ni nadie sabe nada, ni el señor Montoro ha ido ni tan siquiera a declarar, cuando al presidente Zapatero se le imputa el viernes y se le hace declarar justo mañana, incluso habiendo pedido más tiempo para poder defenderse. Eso es la doble vara de medir que nosotros estamos notando, pero no nosotros los socialistas, sino que también está viendo la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Y esa es la observación que hicimos o que venimos haciendo estos días. Usted, Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista, ¿cree que el origen de las joyas de Zapatero es lícito? El presidente Zapatero se va a explicar, y ahora lo estaba diciendo Luis Arroyo, y toda la honorabilidad hacia el presidente Zapatero. Nosotros tenemos plena confianza en el presidente Zapatero y se va a explicar. Es verdad que los tiempos políticos a veces no se ajustan a los tiempos judiciales, pero el presidente Zapatero, en el primer sitio donde va a tener que explicarse es delante del juez, va a dar todas las explicaciones, estoy convencida, y yo creo que va a salir evidentemente explicando todas y cada una de las cuestiones que se están planteando. Así que tenemos que tener paciencia a mañana, a pasado mañana, y evidentemente se van a dar las explicaciones oportunas a todo lo que se está investigando en estos momentos, porque queremos decirlo, se está investigando unos hechos. Aquí no hablamos de causas judiciales, no hablamos todavía de hechos probados, no hablamos de sentencias, que es que el Partido Popular, que está sentenciado, que está condenado, que estamos viendo todavía juicios que están resolviendo ahora y que llevan 12, 13, 14, 15 años, juicios inmediatos como el de Almería, sobre corrupción, dar lecciones, pues lecciones ninguna al Partido Socialista. Mañana es el momento del presidente Zapatero y mañana estoy convencida que dará muchas explicaciones, que es lo que estamos esperando además muchos ciudadanos. Confianza plena en la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos españoles. Ajá. Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, y ojo porque hay novedades. Ojo porque hay una asociación ultraderechista que ha conseguido que se paralicen las obras en Cuelgamuros.
Ojo a esto, hay novedad. Se lo vamos a contar enseguida y además estará Villarroya y le vamos a preguntar por esto y por más. Y no se pierdan a Mariano Rajoy, ahora mismo comentarista deportivo. Me ha dejado a mí, vamos, patidifuso. Estamos aquí enseguida, queda lo mejor, ¿eh? 2 minutos y aquí. La ultraderecha consigue paralizar las obras para cambiar el Valle de los Caídos. ¡El Valle se defiende! Villarroya responderá a continuación en malas lenguas. Bueno, ojo a esto, ojo a la novedad, porque al final una asociación ultraderechista ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralice los trabajos de perforación y sondeos en la resignificación de Cuelgamuros. Ojo a esto, vean este informe que nos llega. Es una asociación que se creó, y lo dicen ellos textualmente en su web, ante la dañina y revanchista Ley de Memoria Histórica. Y han conseguido esto, se paralizan las obras. Llega esto, ojo. Se paralizan las obras del Valle de Cuelgamuros. La justicia vuelve a paralizar las obras en el Valle de Cuelgamuros por carecer de licencia. Esta es la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid, que alega la inexistencia de licencia municipal. ¡El Valle no se toca! E indica que con estos trabajos podrían causarse daños en el conjunto monumental. Ni laica ni nada, España es católica. Esta es la respuesta a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que, como ellos mismos dicen, se crea ante la dañina y revanchista Ley de Memoria Histórica. ¡Sánchez, cabrón! ¿Por qué me llamas facha? Piden la paralización de los trabajos para convertir el Valle de Cuelgamuros en un lugar de memoria histórica. Todo esto cuando las obras acaban prácticamente de comenzar. Volverán banderas victoriosas. Ya la maquinaria ha sido vandalizada. Compañeros. Con pintadas exaltando el franquismo e insultos al presidente del gobierno. José Trigueros, ¿qué te parece que se resignifique el Valle de Cuelgamuros? Bueno, vamos a ver. ¿Estás de a favor o en contra de que se resignifique? No, yo estoy a favor de que se resignifique. Verdaderamente es una obra que tiene que estar, bajo mi punto de vista, que la vean las generaciones futuras y que se explique exactamente lo que pasó allí, cómo se hizo, por qué se hizo y cómo hemos llegado a este tiempo. Yo creo que no hay que reivindicarlo como un templo franquista, sino que reivindicarlo como lo que fue. Y entonces que se explique exactamente la historia. Y yo estoy en contra de aquellos que dicen que hay que dinamitarlo, o sea, mucho menos de que fue lo que el templo del horror, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, pero quiero exactamente, que digo que lo que quiero es que se explique exactamente lo que significa. No, pero es que han dicho que no fue un templo franquista. Que no se destruya. O sea, yo creo que no fue un templo franquista, ¿qué era? Que no se recuerde como un templo franquista. Pero es que se recuerda como lo que fue. Esto es al revés. O sea, pero fíjate, esta paralización de las obras da la razón a quienes piden la voladura de este recinto. Yo que estoy en contra de la voladura, exactamente, estoy a favor de la resignificación, creo que esta hay que explicarlo lo que fue y ya está. Da argumentos para volar el valle. Es el sesgo que luego denunciamos de determinadas causas judiciales. Es decir, hay jueces que no sé si serán o no independientes, pero tienen un sesgo ideológico clarísimo. Yo no soy creyente, pero si lo fuera, me daría vergüenza que la cruz se asociara a ese engendro que fue construido con mano de obra esclava, con gente represaliado, donde murieron miles de trabajadores forzados por la represión de la dictadura franquista, asociado a una cruz. Gloria, si yo fuera creyente me daría vergüenza. Gloria, yo por la tanto, cruz la yo soy asocio, de los que creo que eso no se puede resignificar de ninguna manera. Yo la cruz la considero como un símbolo cristiano, que es lo que es, y ya está. Y ahí está asociado a la iglesia. ¿Pero quién ha construido? Oye, perdona, bueno, eso es tu punto de vista. No, mi punto de vista no, la realidad. No, vamos a ver, yo que está asociado al terror de la represión franquista, un hecho. Oye, mira, ahí tienes eso es un hecho. No quiero compararlo, pero tienes Auschwitz, que está donde están todos los judíos donde fueron masacrados, y ahí está para vergüenza de la humanidad de aquello que pasó. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto es un hecho en sí y que hay que considerarlo histórico y que se explique exactamente lo que fue, cómo fue. Y yo considero ojo, y otro tema, se ha parado, pero bajo mi punto de vista, porque he visto es por falta de una licencia urbanística. Claro, ¿quién ha negado la licencia urbanística? Yo creo... se dice cautelarmente por si dañara, lo que es un centro
De interés, dicen. De Sara, ideológico. ¿quiere responder a Pepe? ¿Por qué? Yo que soy muy defensora de darte un paseo por las nubes, a mí que me gusta volar, yo le animo a la Cruz y al Valle entero en volar. ¿A qué te refieres? En que desaparezca. Yo no creo en la Claro, pero- resignificación, porque no creo en la resignificación de un mausoleo fascista, porque la diferencia con otros lugares que has mencionado es que a esos lugares no se va a hacer apología de la misma ideología que dejó a muchos muertos debajo de esas baldosas. La realidad es que aquí lo construyen esclavos, lo construye gente que fue detenida de manera ilegal y que más tarde fue asesinada y fue fusilada. Es que debajo de esas baldosas donde están pisando esos fascistas con esos cánticos tan desagradables hay gente que todavía no ha encontrado su familia. Es que esa cruz que a ti te recuerda a la iglesia, hay familias que le recuerda al horror de tener a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, a sus amigos debajo de esa cruz. Porque ese mausoleo fascista se construyó con el dolor, con las lágrimas y con la sangre de mucha gente. Por eso no debe resignificarse, por eso debe desaparecer. Y por eso a todos estos fascistas que ahora hay auge de ellos allí dentro y que van a comprarse el ticket y a comer allí el helado, a pasar la tarde, yo espero que no vuelvan a tener un centro de encuentro y si quieren encontrarse en sus casas. Bueno, permitidme porque Miguel Ramos... ¿Quieres decir algo, Pepe, a Sara? ¿Querías decirle algo? Sí, que no sé, claro. lo que ha dicho fascista, sí, siempre hablas de No lo he dicho fascista. tanto, No, he dicho que no he dicho tanto. he dicho que en el Valle de los Caídos hay fascistas. Pero hay que saber lo que pasó, luego te molesta que se diga que eran fascistas. ¿En qué no estás resignificar? ¿En qué no estás de acuerdo con Sara? ¿En qué no estás de acuerdo, has dicho? De tanto, porque te molesta que diga tanto fascista. Que volar y que hay que volarlo, digo, que eso hay que No, a mí me resignificarlo. gusta volar, Es lo que yo estoy he diciendo, dicho, que la palabra resignificar creo que es lo importante. Paseo Y por yo las es lo que nubes. apoyo dentro del Valle de los Caídos. Entonces no estoy de acuerdo en eso. Pepe, ¿dónde te sobran los fascistas en mi historia? Porque yo te he dicho, Ay, fascistas lo mandaron construir y fascistas hoy va Mira, a rendir yo ya he homenaje. hablado mucho ¿Dónde no hay Yo fascistas? ya he hablado mucho del Las dos veces. tema de Franco y el tema de los fascistas. Franco se murió en el año 1975. Los que verdaderamente nacieron en ese año tienen 50 años. Los que tienen uso de razón 60 y tantos años. Aquí estamos volviendo a reivindicar el franquismo. 51. Cuando el Sus franquismo, herederos. perdona, cuando el franquismo verdaderamente tenía que ¿Pero estar qué está haciendo esta olvidado gente? en el año ¿Tú has visto 2025. esta gente que te han puesto en las Bueno, pues, pero es que son... imágenes cantando el pero cara al ¿cuántos sol? son? Pero por tú favor, te has ¿cuántos enterado, son? Pepe, que no Pero se ¿cuántos son? Uno por uno. Pero son muy Uno por pocos, uno. por Es favor. verdad, han Son muy reivindicado el pocos. fascismo en sede parlamentaria. Muy pocos, ¿Cómo por que favor. pocos? Ah, bueno, ¿Cuántos tampoco. millones de españoles votan a Vox? ¿Cuántos? Porque Vox Pues ha habrá reivindicado mejor el que yo, franquismo en sede parlamentaria, en plena democracia. Yo No digas que estoy son en contra- 4 y el yo- del tambor. No. Yo Son que mucho reivindican más. el fascismo, sí. ¿cuál es Pepe, el yo he tambor? dicho esto y te lo reitero. Del franquismo no hay que olvidarlo. Los errores de la historia no solamente no hay que olvidarlos, hay que estudiarlos. Bien. Entre otras cosas para no repetirlos. Eso es. Porque ha dicho que hay que olvidar el franquismo. No, no, claro que es que... Eso es vamos la a ver. resignificación. Que creo... Igual algunos querían olvidarlo por las atrocidades que hicieron. Es que... Pero otros los apoyan. Pero yo Pero creo tú que no hay que olvidarlo. consideras que es Lo que hay que normal. hacer es permitir que se ensalce. Jesús, ¿pero tú consideras que es normal que un chaval de 25 años diga que con Franco se vivía mejor? Claro que no es normal, es un bulo. Es un bulo. Vale. ¿Y por qué lo hace? Pero eso no, es que, A eso me refiero, ¿por qué lo hace? Pero Pepe, es que has Porque dicho hay 15 hace que lo un rato, has dicho, reivindican. Pepe, has ¿Por dicho, qué lo hay hace? que olvidar Porque el se franquismo. reivindican Claro. institucionalmente. ¿Por qué lo ¿Por qué lo hace? hacen? ¿Porque son 15 o porque institucionalmente se reivindica el franquismo? Por eso es que ese es el tema que tenemos que aclarar muy claro. Que el franquismo... No, si yo lo tengo era claro, una tú cosa- no. Tú no. Hombre, yo ¿El franquismo sí, qué? sí, ¿Que el sí, franquismo sí, qué? yo- ¿Que el yo franquismo no quiero qué? ¿Que el franquismo qué? Termina la frase. Hay que tener Yo claro no quiero que el ningún chaval de menos de 30 años de eso diga que con Franco se vivía mejor. Miquel No quiero que se Ramos, pase. queremos ¿Y por qué preguntar se hace? porque... Hay que hacerlo ver. Miquel Ramos, ¿Por qué? queremos Pero tú- preguntar porque, a ver, yo no me tengo que esta mirar asociación nada. que ha conseguido paralizar las obras de Cuelgamuros, de resignificación, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. ¿Estos quiénes son? Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, se trata de una organización más de toda esta brunete legal de la extrema derecha que está embarcada en esta ofensiva y atacar en todos los frentes a cualquier medida progresista y en este caso a cualquier medida que trate de llevar la ley de memoria histórica pues a buen puerto, ¿no? Y a borrar todo vestigio y simbología franquista. Bueno, os he ahorrado el mal trago de ver el vídeo de presentación de esta organización hace unos años en el Casino Militar de Madrid y bueno, pues entre los personajes que encontramos al mando de esta organización se encuentra Javier García Isaac, por ejemplo, director general del grupo Estado de Alarma, donde trabaja Miguel Giles, Javier Negre y toda esta gente que conocéis. Pues estaba también el procurador Javier Campal, que fue ya uno de los que actuó ante la exhumación de Franco, y otros fascistas conocidos y de extrema derecha que, bueno, escudados tras la supuesta reconciliación bajo el manto franquista, que ya sabemos eso de qué va, eso de la reconciliación, cuando lo dicen los franquistas, ¿no? Pues tratan precisamente de torpedear cualquier iniciativa que trate de aplicar la ley de memoria. Y han conseguido ya paralizar, en muchos casos, obras o resignificaciones de monumentos fascistas que lamentablemente en España todavía son demasiados. Hay muchísimos símbolos fascistas todavía en nuestro país y que gracias a asociaciones como esta, pues las obras o las medidas políticas para acabar con ellos, ¿no? Pues se están paralizando. Y claro, luego tienen aliados en ayuntamientos y en instituciones pues
pues que les ayudan con el proceso de una manera o de otra. Y además mantienen estos discursos también, como habéis dicho, en sede parlamentaria. Miquel, gracias por contarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Oye, Sara Santaolalla, ¿quién es el Hincho? Porque vamos a hablar de él porque la Fiscalía le pide 13 años de prisión a este rapero ultra por presunta agresión sexual. ¿Este quién es, el Hincho? Pues es un Hincho que hace canciones por y para la ultraderecha, que es el nuevo referente moral de Vox, que es un tipo tan despreciable no solo por la música machista, racista que hace, sino que además es un tipo que se le piden tantos años por una presunta agresión sexual. Bueno, pues vean lo siguiente, porque la Fiscalía pide 13 años de cárcel para el Hincho, uno de los que ha presumido de ser de ultraderecha, bueno, pues por otro más, en este caso, por presunta agresión sexual. Vean esto. Además se hace canciones metiéndose con Santaolalla, vean. La siguiente en la celda. Marcado por las drogas y la delincuencia y voz de la extrema derecha. Como todo el mundo, la gente solía hablar del gobierno, de los problemas políticos. Así es el Hincho, el rapero ultra para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel por una presunta agresión sexual tras un concierto. El artista de Orcasitas ha dejado clara su postura en varias ocasiones. El rapero El Hincho ratifica que votará a Santiago Abascal. Yo apoyo a Vox antes que a cualquier partido político. En sus redes sociales comparte incluso imágenes con exmiembros de la formación ultra como Macarena Olona. Damos a ti Vox, que el quinquillero neto... Su música es un reflejo de su ideología, con letras en las que ha cargado contra Sánchez y las políticas del gobierno. A ese perro, por no decirle otra cosa, le llamamos Sánchez de manera cariñosa. Perro pulgoso solo se junta con hienas. Estamos adoctrinados con las leyes nuevas que se han inventado del patriarcado. Yo también nací en un cuerpo equivocado. Corrupción en el Senado, presidente dimisión. Eso no es socialismo, es fascismo disfrazado. Señalando nombres como el de Sara Santaolalla. La paya Santaolalla está fatal. Cada vez que la veo cambio de canal. A mí me ha dedicado 2, espero que la próxima la componga desde la celda. El Hincho ya pasó por la cárcel por robo y secuestro. No todo es bonito en la sociedad. Ahora el rapero ultra vuelve a sentarse en el banquillo, esta vez acusado de agresión sexual. La paya Santaolalla, dice Sara, dice que no le gusta que estés en la televisión. Bueno, pues que sepa que en la celda creo que no va a tener, o sea que puede estar tranquilo, no hace falta que cambie de canal. Pero la realidad es que este tipo es un presunto delincuente, es un tipo que ya además tiene denuncias previas, es un tipo que va al cine con la propia Macarena Olona, que hace apología de una dictadura, es un tipo que de ideas tiene poco, porque luego encima es más tonto que una piedra, no penséis que llega muy lejos, pero hace 4 canciones y a mí me parece hasta un insulto llamarle rapero para los que somos fans del rap, porque el rap nunca podrá ser de ultraderecha. Pero la realidad es que yo, toda mi solidaridad con la víctima, con las víctimas y toda mi solidaridad con sus oyentes, porque madre mía, Spotify se va a quedar tranquilo cuando este pase un tiempo en la trena. Uno más, en este caso presunta agresión sexual, piden 13 años de cárcel. Pepe. Esos oros que lleva. ¿Qué te parece? Sí, que le investiguen las joyas. Te has quedado patidifuso. Yo no conocía al Hincho absolutamente de nada, acabo de saber exactamente quién era el Hincho. Y la verdad, bueno, pues que si verdaderamente ha cometido un delito sexual, pues que los jueces le condenen, como acabamos de ver ahora la condena del futbolista, que también, bueno, pues verdaderamente... Tiene canciones contra las mujeres diciendo que las mujeres denuncian falsamente y él ha contestado en sus redes, cuando se ha conocido esta noticia, poniendo esa misma canción, no sé si para las visitas o para decir que esto es otra denuncia falsa de que las tías se lo inventan todo. Anda, que caigan todos los violadores, todos los cerdos totalmente y toda de esta acuerdo. banda. Bueno, ojo a lo siguiente, que caigan también los bulos, que caigan los bulos. ¿Bulos? También. No. Y hoy Vox diciendo que se está adulterando el censo electoral porque Sánchez quiere unas elecciones amañadas y que quiere que desaparezca el pueblo español. Nada más y nada menos. ¿Pero quién compra esta mercancía? Pero nada más y nada menos que la portavoz en el Congreso que tiene un cargo y un sueldo público. Estas barbaridades que quieren que desaparezca nuestro pueblo para adulterar el censo. Sánchez pretende perpetuarse en el poder a través de la adulteración del censo electoral, con unas elecciones amañadas. Todos los intentos del gobierno por hacer desaparecer nuestro pueblo como medio para adulterar el censo. Claro, lo curioso en este caso, Palomera, Marisol, es que lo está leyendo. Lo está leyendo, lo lee hasta con dificultad. Alguien le ha preparado eso ella misma, semejante barbaridad. Quieren hacer desaparecer a nuestro pueblo. Bueno, esa es la teoría del gran reemplazo, ¿no?, de la ultraderecha global. Dices, ¿quién compra esta mercancía? El Partido Popular. El Partido Popular también lleva meses hablando de la adulteración del censo, de un hipotético pucherazo electoral y de lo que el gobierno pretende con la regularización de inmigrantes. La última en sostener esa afirmación absolutamente falaz ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no es algo que se pueda circunscribir a la ultraderecha, sino que ya ha contagiado de ese discurso y lo ha asumido como propio el partido de Alberto Núñez Feijóo. Bulos no, Marisol, es un bulo como una casa que se está repitiendo. Por cierto, lo de adulterar el censo con la regularización de migrantes es algo que está repitiendo el Partido Popular.
Sí, es verdad que ha habido algunos discursos en los que ha metido ese asunto diversos portavoces y han incluido también el tema de la ley de nietos. Yo creo que la cuestión de la regularización no tiene ni pies ni cabeza. La regularización, cuando sea finalmente efectiva, no da derecho al voto porque no significa tener la nacionalidad española. La ley de nietos sí que es cierto que va a proporcionar a muchos hijos de familiares de exiliados de la guerra civil la nacionalidad, y ya veremos cuando sean las elecciones, que todavía no lo sabemos, si estarán en disposición de poder votar o no, y luego que vayan a votar, que tampoco lo podemos afirmar, porque pueden nacionalizarse y finalmente no ejercer su derecho a voto. Entonces yo creo que sí que es un mecanismo de desgaste del gobierno que ahora mismo no tiene dónde asentarse. Pero la gente compra la mercancía, ¿eh? Sí, yo creo que la gente la compra. Yo creo que es verdad que, bueno, que el gobierno sufre un desgaste por otros temas, y entonces esto es una cosa acumulativa y que sí que creo... Desgaste, el bulo es el bulo siempre. No, el bulo está clarísimo. Que la ley de nietos, que lo que queráis, y de abuelos también, pero lo cierto es que soltar esa burrada de que se quiere sustituir a la población española... No, eso es lo que decía Esther. Es un bulo... Claro, Esther no lo decía. El gran reemplazo, ¿no? Lo que quería decir que no había acabado, que es la teoría del gran reemplazo, que tiene toda la ultraderecha mundial, que es una cosa de locos absolutamente. La civilización occidental se va a acabar. Un momento que nos espera Villarroya ya. Vamos sustituir. enseguida con Villarroya, y no se pierda lo de Rajoy comentando el partido de fútbol de ayer, que no tiene desperdicio. Pero antes, ojo a esto, porque Vito Quiles dice que está recibiendo ofertas de partidos políticos. Dice también, por otra parte, que Feijóo le llama personalmente. Vean esto. Vito Quiles y Feijóo. Es un periodista. Feijóo y Vito Quiles. Una comunicación basada en llamadas. Feijóo me ha llamado personalmente y eso es de agradecer. El agitador no descarta en un futuro dedicarse a la política. Enhorabuena por contar con alguien como Vito Quiles. Y desvela que ha recibido ofertas de partidos, pero no concreta quién. No lo voy a decir porque se me monta un lío. Revisemos su currículum. Faltar al respeto a los asistentes a un acto de Podemos. Señora, está usted muy mayor ya para esta cosa. Tener restringido el acceso al Congreso. Es que necesitamos invitados. Denigrar a Violeta, una mujer con discapacidad. Organizar charlas por universidades sin autorización. ¡Soy los enemigos de España! Pero por el momento... Vito Quiles, el periodista perseguido por los campus... Antes que ser político, Vito Quiles quiere otra cosa si gobierna el PP. Que me den el programa de Broncano. No ganamos a disgustos, ¿eh? Sara Santaolalla, Pepe Trigueros, ¿tenían algo que decir sobre esto? ¿Por qué? ¿Tú crees que va a ir en listas electorales o qué? Bueno, él va diciendo todas las llamadas que le hace Alberto Núñez Feijóo, él va presumiendo de esa relación que tiene con dirigentes del Partido Popular en Corrillos. Hemos visto cómo le prestan el despacho diputados electos para hacer sus vídeos. Yo creo que este tipo, si quiere hacer carrera política, que sería un presunto delincuente haciendo carrera política, uno más, no va a llamar mucho la atención dentro del Partido Popular. Ya tiene unos cuantos, incluso un poco más listos que este. Pero la realidad es que este tipo está muy vinculado al Partido Popular, ni siquiera al vice, que ya fue en sus listas. ¿Pero crees que va a ir en las listas o que quiere ir en las listas Yo del PP? creo que irá. No sé si en el 27, si en el 31, pero creo que irá. Cuando el Partido Popular vea que no funciona y que no le funciona para un electorado moderado, le soltará y le dejará como perro útil que le tiene. ¿Tú crees, Trigueros, que va a ir? Vamos a ver, yo no tengo una bola de cristal, pero yo creo que no irá en las listas del Partido Popular, por lo menos a medio plazo. Es más, cuando cerró el acto en Aragón, el Partido Popular dijo que se había arrepentido de que fuera. No le fue bien. Bueno, pero lo dijo. A las pocas semanas salió... quiero decir no, que públicamente... Tan arrepentido, Pepe, que a las pocas semanas salió Feijóo a defenderle. Pero lo dijo, no lo dijo que estaba arrepentido. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que estaba arrepentido? Nadie. Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo leíste? A ver si has leído Kika Superbruja. Ten cuidado con lo que lees. ¿Qué has leído, Pepe? Bueno, vamos a ver. La pregunta... ¿Tú crees que va a ir en las listas? No. Yo no lo creo. Sara, ¿qué dices que lee Trigueros? Pues no sé, muerte en el Nilo. ¿Qué se ha leído? Hombre, no, por favor. Oye, que muerte en el Nilo es una magnífica novela. Cuando yo era pequeña era una brujita que hacía aventuras y que se inventaba cosas. Muerte del Nilo es una magnífica entre Kika y Superbruja y Pepe Trigueros, ¿dónde has leído eso? Ya te lo traeré. Pues ya me lo traeré. Ya te lo traeré. Cuidado con lo que lees. Ya te lo traeré. Hay que hacerte un aviso de las fake news, de la desinformación, de los digitales mintiendo, de que hay inteligencia artificial, tweets, yo ya sabes que cuentas de Telegram. cada día que debato con vosotros aprendo un montón. Sí, pero... José Miguel Villarroya, camarada Villarroya, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Ojo, porque Villarroya no sé si llegará nunca al nivel de Mariano Rajoy, lo que nos ha escrito sobre el partido de ayer, que es increíble. Villarroya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eso me encantó. Buenas tardes. Buenas tardes, Villarroya. Te veo ahí con el ánimo un poco de empate a 0, pero vamos a ver. Mariano Rajoy, en el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival.
No lo sabíamos, Mariano. Inapelable, no me digas Si no que lo no. haces, pierdes o empatas. Totalmente, Mariano. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco lo recibió. Por eso el resultado fue de 0-0. Mira tú. Eso es, Mariano. Menos mal que nos lo has dicho tú, y no. Oye, es así. Mariano Rajoy ha escrito estas columnicas en el debate, yo las leo, hay que decirlo así, y porque Mariano tiene su punto. Villarroya, vamos a ver esto que no tiene desperdicio, el análisis de Mariano Rajoy sobre los partidos de fútbol, que le ha dado tanto a la cabeza que me tiene loco a mí de todo lo que ha pensado para decir esto. Mirad. Eso lo pienso. Mariano Rajoy es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Vuelve a su faceta de analista deportivo. En el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y por eso el resultado fue de 0-0. No he dormido nada, no me pregunten demasiado. El expresidente no está muy contento con el primer partido de La Roja en el Mundial. El partido no pasará a los anales de la historia del fútbol, ni por bueno ni tampoco por malo. No hay muchas cosas que destacar en el debut de la selección. No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Contaba con ganar, o sea, con no perder. Resulta obvio que España no inició su andadura con muy buen pie. Esperábamos otra cosa y desde luego otro resultado. ¡Viva el vino! Pero Rajoy sabe lo que es realmente importante. Apoyamos a la selección, es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Señor Rajoy, Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. estamos deseando leer más artículos como este. Gracias, muy honrado. Para saber más sobre sus conocimientos deportivos. Villarroya, vamos a ver, ¿esto cómo lo definimos? Si tú a ti te dan, por ejemplo, en el AS una columna para que la escribas y haces esto, sería casi más bien rellenarla en vez de escribirla, ¿o cómo harías? Villarroya. Seguramente no la publicarían ni me echarían. Ni te pagarían. Afortunadamente el señor Rajoy no sé, ni me pagarían. Afortunadamente el señor Rajoy no tiene que dedicarse a esto, tiene otros menesteres por los que gana dinero y bueno, le permiten ir haciendo estas cosas para decir estas obviedades, ¿no? Porque al final lo único que ha dicho son 4 obviedades. Ya sabemos que si no marcas, pues empatas o pierdes, ¿no? Yo creo que habrá que intentar hacer un análisis sin ser Messi, ¿no? Es decir, habrá que intentar hacer un análisis más acorde con lo que se vio ayer, que verdaderamente España no jugó bien. Y Luis de la Fuente pues estuvo torpe en intentar solucionar un problema de una selección que no generaba muchas ocasiones de gol y estuvo bastante tardío en los cambios para dar otra imagen de la selección. Es decir, yo creo que es lo que hay que analizar del partido de ayer. Ya sabemos que si no marcas gol, pues o empatas o pierdes. Eso pasa en todos los partidos de fútbol, no solamente con los de España, ¿no? Eso lo ha hecho Rajoy, no le copies, que le estás copiando la idea a Rajoy. No sea que me vaya, igual me denuncia por propiedad intelectual, ¿no? En fin, pero un momento porque Feijóo en las redes sociales ha dicho, es textual, no juego en la selección porque no quiero. ¿Esto es verdad, María Molero? ¿Ha publicado esto? Es verdad, Jesús, el líder del PP ha animado a la selección española en el Mundial con esta foto que además ha sido muy comentada, con camisa y con zapatos y en compañía de su hijo. El líder del PP ha publicado esta imagen, ahí la están viendo, y ojo a la afirmación. Dice, viendo esta imagen es evidente que no juego en la selección porque no quiero. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo, dice, vamos España. Vamos a ver, Villarroya, tú eres el autor de la frase Feijóo antes ganaría Eurovisión que ser presidente del gobierno. ¿Tú sostienes que Feijóo antes podría ser jugador de la selección que ser presidente del gobierno? No he visto al señor Feijóo jugando a fútbol. Viendo algunos que jugaron ayer, pues igual sí que el señor Feijóo puede jugar a fútbol en la selección, pero no lo sé, no lo he visto jugar. Le escuché cantar, cantaba bastante mal, yo también, pero jugar a fútbol no lo he visto. Pero bueno, me imagino que debía ser un tuit un poco de broma. Jugando Ya, pero mójate, ¿estás reculando ya o crees que Feijóo antes puede ganar Eurovisión? No estoy reculando, te digo... No, hombre, yo creo que no. Yo creo que antes ganará Eurovisión, pero bueno, de todas maneras... Pero bueno, oye, que Luis de la Fuente igual se lo lleva, ¿eh? Como no se lleva ninguno del Madrid, pues igual se lleva Feijóo. Estás picado ahí. Ya te hemos visto por querida Supuras, pájaro. Ay, Truán. A Cucurella le ficharon. Ay, Truán, ya te he visto por donde. Ya te veo que estás ahí dolido. Estás ahí dolido. Ahora hay un madridista. Ahora hay un madridista, que es Cucurella. Ya, hay uno.
Pero bueno, te quiero hacer una pregunta de rabiosa actualidad, Villarroya, que la cabra siempre tira al monte y te me vas al fútbol, pero es que hoy el presidente de la patronal ha hecho unas declaraciones muy duras contra el absentismo. Dice que hay demasiado absentismo. ¿Estás al corriente de eso, Villarroya? Sí, el señor Garamendi es también repetitivo en este tema, ¿no? A ver, lo que hay que decirle al señor Garamendi es que el absentismo laboral normalmente son bajas que dan los médicos y que ahora debería saber que la mayoría de las bajas laborales las dan las mutuas, que las mutuas las pagan las empresas. Por lo tanto, si hay absentismo por baja laboral, que es un derecho que tenemos los trabajadores, es porque la gente está enferma. Habrá alguno que se tomará la vida, yo no entro ahí, pero ir a convertir la anécdota en una categoría, pues es lo que hace siempre el señor Garamendi. No, la gente que no va a trabajar porque está de baja es porque está enferma. Y eso es un derecho de los trabajadores, que el señor Garamendi debería saber, ya que es el presidente de la patronal, que cuanto más tiempo estás de baja, menos dinero vas cobrando. Y que llega un momento en que la empresa ya no paga nada, ¿no? Que lo paga la Seguridad Social. Por lo tanto, pero bueno, esto es repetitivo, supongo que el señor Garamendi querrá que vayamos estando agonizantes, ¿no? Y que ya pues nos muramos en el trabajo y directamente pues ya entonces estemos ya en el final del puesto laboral. Villarroya, si se pusieran de acuerdo Junts per Catalunya con el PP y con Vox para algún tipo de iniciativa que cambiara el gobierno, ¿te extrañaría tanto o a ti de la derecha catalana ya no te extraña tanto? No, Junts va siempre a... Lo que pasa es que Junts se moverá si puede sacar algo de ahí, si no, no se va a mover. Una cosa es que diga el discurso de que, como ha hecho el PNV, de que el Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones, pero ir a la moción de censura, aunque sea una moción de censura instrumental, que por cierto no existe en la Constitución española, una moción de censura hay que conformar gobierno, etcétera, etcétera, pero si Junts lo hace será porque algo tiene pactado con el PP, si no, no lo va a hacer. Algo buscará sacar, si no, no lo hará. Pero no me extrañaría, porque los señores de Junts, por mucho que vayan de radicales, siguen siendo la vieja convergencia de Pujol. No hay mucha diferencia. Esta otra cosa que la mayoría estaban con él. Son los hijos y nietos de la gente que estaba con Pujol. Por lo tanto, piensan lo mismo y están de acuerdo en lo mismo. Porque, por cierto, con la patronal catalana, el señor Sánchez Llibre piensa lo mismo que Garamendi sobre el absentismo y sobre todo. Por lo tanto, no me extraña a mí nada de lo que pueda hacer Junts. Villarroya, ¿cómo va la pierna? ¿Bien, mal o regular? ¿Ya caminas o que cojear de la izquierda? ¿Por qué será? Va regular. Coger de la izquierda porque esos son recuerdos de la señora Thatcher. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuídate. Con la policía, con la policía inglesa, ¿no? Cuando eras más joven y estabas ahí, cuando eras más joven, igual que otros corrieron delante de los grises, tú delante de la policía de la Thatcher. Cuídate, Villarroya, cuídate. De la Thatcher, ayudando a los mineros. Hasta luego. Salud, camarada. María Moreno, ojo porque lo de Feijóo, no soy jugador de la selección porque no quiero, está trayendo cola en las redes. ¿Qué está ocurriendo? Jesús, la foto de Feijóo que la acabamos de ver, pues ha puesto en marcha la máquina de los memes en redes sociales, de la frase de no soy presidente porque no quiero, no soy futbolista porque no quiero, llega, atención, no soy bailarina porque no quiero, y aquí estamos viendo a un Feijóo bastante flamenco. Otros usuarios han utilizado la inteligencia artificial para recrear cómo acabaría esa foto, esa imagen, el hijo de Feijóo, pelotazo en la cara, y el líder del PP por el suelo. Y hay quienes han buscado incluso otras profesiones a Feijóo, ojo, como esta. Bombero. Viendo esta imagen, dicen los usuarios, es evidente que no es bombero porque tampoco quiere. Esa es cierta, esa imagen, por cierto, fue cuando salió a combatir las llamas Feijóo con esa manguerilla de regar el huerto. O el jardín, se metió en un jardín porque fue muy criticada. Dicho esto, vean lo que está cayendo porque, vamos a ver, Topuria, español. Trump se gasta una millonada, se la gasta el pueblo, y monta un ring en la Casa Blanca. Bueno, Topuria, el español, acaba con la cara hecha un cromo. Los cazas sobrevolando. Esto es ya, yo creo que un símbolo ya de la extrema derecha internacional que no tiene desperdicio en la propia Casa Blanca. Vean esto que está trayendo cola. Muy comentado y muy polémico ahora mismo, todavía hoy. El matador salió de la Casa Blanca de esta guisa, con la cara completamente hinchada y fracturada por los golpes y sin visión en ambos ojos. Nada más lejos de la realidad. El único sueño que tuvo esa noche Ilia Topuria fue en la cama del hospital. Aunque sin pasar por quirófano. Topuria viendo España. Por suerte para sus fans. La presencia del luchador de MMA en eventos cercanos a la ultraderecha y sobrados de testosterona sorprende poco.
Hace algo más de 5 años, una empresa de desocupación patrocinaba su carrera. Quería agradecer a mi superpatrocinador. El 80 aniversario de Donald Trump fue una suerte de club de la lucha en medio del césped de la Casa Blanca. Con menos secretismo y mucho más presupuesto, $60 millones. Vaya escena, vaya imagen. Muy comentado esto. Sara Santaolalla, Trigueros, no sé, bueno, esto de la lucha no, pero ¿qué os parece la simbología? Para muchos, Topuria es, bueno, vemos, le hizo ese reconocimiento que veíamos ahí, Díaz Ayuso, por ejemplo, pero lo cierto es que para muchos ha sido esto, verse la millonada que se ha gastado Trump montando eso en la Casa Blanca, con Topuria, el español, de esa forma ahí vapuleado. Sara, Trigueros. A mí me parece una horterada de nuevo rico, cara, que yo es lo que creo que es Donald Trump. Donald Trump, para celebrar su cumpleaños, se gasta una millonada, donde solo pueden ir grandes élites y grandes empresarios con invitación, sino $1 millón de entrada. Luego, además, utiliza la seguridad, utiliza el dinero de los estadounidenses para pagarse la tarta y, además, hace la horterada de que dos personas se peguen, que, bueno, que son expertos en artes marciales, en MMA. Yo creo que aquí poco tiene que ver, Topuria sale con la cara como hecha un cuadro porque le pega una paliza al otro, oye, que se recupere pronto y vuelva al ring, pero la realidad es que ver la Casa Blanca como un escenario con un ring es lo que a mí, esa imagen de falta de institucionalidad, de ver cómo la democracia se sube a un combate, eso es lo que me produce un auténtico bochorno, más allá de que incluso Francia tuvo que posponer, tuvo que retrasar la cumbre del G7 por esto, es decir, ridículo frente a política. A mí me parece una barbaridad, una excentricidad más de Donald Trump, pero bueno, prefiero estas excentricidades antes de que declare otra guerra. Bueno, Gonzalo Miró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo, buscamos claves. Buenas tardes, Gonzalo. Oye, lo primero que te quiero preguntar, estamos en un día en el que PP y Vox coincidían, finalmente se ha tumbado la mesa del Congreso, pero ¿crees que van a intentar de alguna forma que caiga el gobierno y que pueden coincidir los intereses de Vox con los de Junts? Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas. Bueno, primero deciros que estáis tremendamente deportivos, lo cual en un programa tuyo ya me sorprende y me alegro. Bienvenido a esta fiebre por el deporte. Y no, yo tiendo a no creerme nada de todos estos gestos que hacen entre Junts, a veces PNV, a veces incluso por el lado izquierdo. No me lo creo. Es que yo sigo pensando que PNV y Junts no se pueden permitir el lujo de aupar el fascismo hasta la Moncloa. Es que entonces, no sé, el PNV cuando piensa volver a gobernar en el País Vasco, si permite algo así. Y Junts, pues bueno, teniendo en cuenta que está peleando con la Alianza Catalana, me extrañaría que siguiera el mismo paso. Entonces me da la sensación de que son, no sé, sonidos de viento que no van a ir al mismo sitio. Ya. Gonzalo, muy importante esto. Ayuso ha hablado de corrupción de Estado, mete ahí a la tele pública. Están insistiendo esto de que hay un grupo de 61 periodistas que supuestamente siguen órdenes de... Vamos a que lo diga Ayuso. Corrupción de Estado y la tele pública. ¿Cómo refrendar la corrupción de Estado que está operando de manera mafiosa, utilizando a funcionarios, instituciones, la televisión pública y a un equipo de 61 periodistas que trabajan de manera coordinada desde la Moncloa, recibiendo órdenes al servicio del poder? Corrupción de Estado y ahí mete la televisión pública. Gonzalo. Bueno, Ayuso, si hay algo que sabe hacer es dar a diestro y siniestro. O sea, mucho más que Topuria, ¿dónde va a parar? Yo me pregunto dos cosas. Una, ¿qué medidas va a tomar que puedan beneficiar a alguien que gane menos de 50.000 euros al año? Yo quiero que alguien que vote a Ayuso y que gane menos de 50.000 euros al año me diga qué medidas de Ayuso le van a beneficiar. Y dos, que ya que habla mucho de corrupción, a mí me sorprende mucho, más allá de hablar de los tiempos de la justicia y de qué hacen unos o qué hacen otros. 15 segundos, Gonzalo. ¿Hasta qué punto hemos normalizado en este país que Ayuso, con sus políticas, riegue de dinero público a un grupo privado que contrate con su pareja? A mí esto me parece asombroso, el punto de normalización al que hemos llegado en este país. Todavía no me lo creo, no lo entiendo. Gonzalo, y yo añado, ha soltado un bulo y una falta de respeto a los periodistas. Así lo digo y que lo escuche. Mentira. Nos vamos a la 1. Gracias, Gonzalo. Vamos a la 1. Venga, vámonos. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, Web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com, inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente.
sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.